Kaixo, arratsaldeon, zer moduz gea. Primera cosa, quien no entienda euskera, hay que volver a salir a por los traductores que están en la... Sí, no, bueno, es para la segunda en realidad, pero si lo coges ahora ya te ahorras ese paseo. ¿Vai? A vosotras estos tenemos que haber traído. Sí. Siru, ¿nos traes 2 para las invitadas? Claro, entonces ahora tenemos que esperar. Vale, segundo bate, bueltatzen direnean. Igual bitartean esan dezakegu kamisetak daudela. Pertsona bat, kamiseta bat, gogoratu, osea, ja baldin badaukazue, ez hartu. 3 taila daude, XS, M eta XL, hemen aurrean. También. Momento. Venga, dale, dale. Esto es el desorden. Amaieran ere hartu daitezke, digo. Aurten hay una buena tela. Baina, venga, agilicemos. Bai, igual gero egongo dira gehiago, osea, ez dira bukatuko, así que igual ez pilatzeko jendea, gero... Hay para todas, hay para todas. La gente de las traducciones está volviendo ya más o menos, por ahí. Hay cola. Ya. Bueno, va a ser larga la tarde. Claro. ¿Qué talla? ¿M? Claro, hay M. La presentación también va a ser euskera. Ze kanale da, Danel ezarri ugarteri txalobero bat, gure itzultzaia. ¿Qué canal tenemos? El 1. Canal 1. Bat, one. Hay gente que falta, ¿verdad? Hay cola todavía. Bai, hasi gaitezke igual, hasi gaitezke, ez? Bueno, hasiko gara poliki-poliki, ongi etorri feministaldira, gaur da gure 5. eguna, ja. Hasi ginen kontadoresen astelenean, atzo grebain genuen, lehenengo gauza ere izan behar degula eskerrik asko eta zorionak Euskal Herriko feminista guztiak. Haupa, Euskal Herriko mugimendu feminista. Atzoko greba eguna ikaragarria izan zen. Eta gaur hemen gaude, eta bihar ere hemen egongo gara. Bueno, gero aurkeztuko dugu saioa, hori baino lehen daukagu zare lesbianistako kide batzuk Palestinarekin elkartasuna ekimena ekintza aurkeztuko dute, eta hori eta gero bueltatuko gara, zik txalo bero bat ere bai, beraientzat. Cuando todo esto pase, nos quedaremos aquí hasta que el dolor desaparezca. Viviremos aquí y la música será dulce. Como ya no hay trabajo que no sea el de sobrevivir o ayudar a que otras personas sobrevivan, Mahatma acude todos los días al hospital de Sifa, el más importante de Gaza, para ayudar al exhausto personal sanitario que sin apenas medicamentos ni material sanitario trata de hacerse cargo no solo de las personas enfermas y heridas, sino de las más de 12.000 desplazadas que han buscado refugio
en las inmediaciones del centro hospitalario, con la vana esperanza de que las bombas respeten ese lugar destinado a paliar el dolor y combatir la muerte. En realidad, el hospital de Shifa y todos los hospitales de la zona norte y de la ciudad de Gaza están amenazados por el ejército israelí. La orden es: evacuad el hospital y marchad todos hacia el sur. Si no lo hacéis, moriréis porque vamos a bombardear el edificio. El método se parece demasiado al que en 1948 emplearon las milicias armadas del movimiento sionista para expulsar a la población palestina de sus tierras. La fórmula, tal como lo han explicado en más de una ocasión militares israelíes que participaron en aquellas operaciones, consistía en rodear una localidad y lanzar con altavoces este mensaje: abandonad vuestras casas inmediatamente. Tenéis 2 horas para salir del pueblo. Si no os fue posible aquello, si no, os pasará lo mismo que a los de Deir Yassin. 75 años después, la historia se repite. Lo que el ejército israelí estaba llevando a cabo en Gaza no es una operación para acabar con Hamás. Al menos no es ese su único, ni siquiera el principal objetivo. La estrategia de exterminio y terror que el ejército israelí está llevando a cabo en Gaza tiene como objetivo vaciar de población palestina la mitad norte de la franja y anexionarse el territorio. Si nadie lo impide, y no parece que nadie vaya a impedirlo, Gaza será reducida a escombros y de la noche a la mañana cerca de 1 millón de personas se convertirán en refugiadas. Porque ahora, como entonces, Israel no permitirá que regresen a sus hogares. Y ahora, como entonces, el crimen de lesa humanidad de la limpieza étnica quedará impune. La UNRWA, Agencia de Naciones Unidas para los y las Refugiadas Palestinas, informa de 690.000 personas desplazadas que han buscado refugio en 149 instalaciones de UNRWA en toda la franja. De ellas, unas 160.000 se alojan en 57 edificios de UNRWA, en el norte y en la ciudad de Gaza, donde el ejército israelí prohíbe la llegada de ninguno de los pocos camiones que entran por el paso de Rafah, fronterizo con Egipto. La agencia advierte que ya no puede prestar servicio a las personas refugiadas en esta zona. Israel impide la entrada de combustible indispensable para el funcionamiento de los hospitales y las desaladoras de agua. La estrategia de exterminio sigue adelante ante los ojos del mundo. Quizás dentro de 10 o 20 años muchos se pregunten cómo fue posible aquello, cómo lo consintieron, cómo nadie paró el genocidio. Y no podremos decir, como en otro tiempo se dijo en Europa, que no sabíamos. Esto es un artículo precioso de Teresa Aranguren que hemos querido traer aquí como un poco mostrando lo que en estos momentos está ocurriendo en Palestina. Paso a la acción desde Sare Lesbianista. Venimos denunciando el pinkwashing desde el año 2017. En el Festival de Cine LGTB Sinegoac nos plantamos y no valoramos las películas que tienen que ver con el régimen sionista. En el Festival de Tel Aviv contactamos con la directora de 20.000 especies de abejas para que se plante y diga que no va a colaborar con su película. Y dice que sí.
Participamos en la primera y segunda edición del Queer Cinema for Palestina, con una proyección próximamente, síguenos en las redes. Algunas de nosotras participamos como brigadistas en Palestina. Estáis invitadas a participar. Es un pueblo para conocer e ir, no dejar de ir. Y en estos tiempos nos aliamos con otros grupos, otras colectivas, para denunciar el CAF y bloquear pues que empresas del País Vasco pues sigan colaborando con el sionismo. Nos plantamos claramente contra esto. Y desde la rebeldía y la ternura nos encantaría llegar a las instituciones, como ya han conseguido en Barcelona y en Tarrasa, y frenar y boicotear al Israel. Enhorabuena por ellas, ahora faltamos nosotras. Ez gure izenean. Ez gure izenean. Ez gure izenean. Gure izenean. Gure izenean genozidio bat gertatzen ari da. Gure izenean herri baten txikizioa gertatzen ari da. Gure izenean Eusko Jaurlaritzaren konplizitateari esker, Euskal Foru Aldundien laguntzari esker eta Euskal enpresen bultzadari esker, genozidio bat gertatzen ari da. Gure izenean, Euskal konplizitatearekin, Euskal laguntzarekin eta Euskal bultzadarekin, genozidio bat gertatzen ari da. Gure izenean. Esker neskak. Eskerrik asko. Bale, emango diogu irekiera ja arratsaldeko urrengo datozen hizlariei. Bai, eta hori baino lehen, nahi genuen pixkat azaldu gerriaren izena edo leloa nundi datorren, eta ikusten dugun moduan, genozidioaren garaian, eta ez bakarri genozidioa, baizik eta eskuin muturra, toki guztietan, hemen, Argentinan, toki askotan dago aurrera egiten geroz eta gehiago. Eta, gerrilaren zea pentsatzen, egon ginen gauza ezberdinak begiratzen, eta atera zitzaigun testutxo bat, eta irakurriko dut azkar, eta Danelek ere irakurriko du gazteleraz, dago gure web orrian, eta esaten du. Zer da gerrilla? Bat bi, besoak arma bat aldean daraman soldaduaren gisara jarriz, zangoen erritmoa baretu, aldakak pixka bat kulunkatu eta flowa sartzen da soldadua bapatean dantzari bihurtzeko. Rifle walk izeneko dantza pausuak jarraitzen du deskribatutako konpasa. Arintasuna darion keinu utxala dirudien horrek bere xumean gerraren gogortasuna desartikulatzen, deskontekstualizatzen, gerraren zentzugabea azaleratzen du, instant batez bada ere. Hau da, feministaldiaren 18. edizio gerri oioa. Ustekabean dator gerrilla, rifle walk bezala. Eta agertzen den modu berean desagertzen da. Etxaia atezuan utziz, lehen garrantzitsua izan zitekeen arren, orain garrantziarik ez duen zerbait goiatzatzen. Joan etorrian dabilen haizea da, luma bat da. Modu arraroan, mamu baten antzera mugitzen da, arreta eta ekintza begiratzen ez dugun lekura eramanez. Erazotzeko zorian balego bezala,
baina ez du egingo, ibiltzeke, eraikitzeke dagoen bide batean utziko gaitu. Despistatu egiten gaitu, ez da ez erregularra, ez lineala. Oker idatzirako gerrilla, disiplinarik gabea, desordenarik handiena dakarrena. Desirak gidatzen du, eta bigarren txakran dago, emozioarenean eta plazerarenean. Irudimenaren gerrilla ez dio uko egiten pozari, ezinezko gorputz posizioak posible egiteari. Zurruntasunetik, astinaldira eta astinalditik borrokara. Dena irauli, dena dantzan jartzeko moduko dardara eragin dezaken erritmoa bilatuz. Bat bi, bihotzoro erloju bomba bat da, hiri gerriaren dantzan. Gerri oihu bat dator, gara, gerria. Vale. Eta hori, azkar lekua uzteko, oker idatzitako gerrilla hontan hizkuntzaren inguruan edo hizkuntzaren inguruan nahi genuen arratsalde bat prestatu. Eta uste dugu luxuzko arratsaldea atera zaigula, mendazkoa gure lau gonbidatu marabillosoak, mila esker beraiei. Uste genuen hizkuntzaren inguruan ez azaletik baizik eta sakonki behar dugula hausnarketa bat, ez? Hizkuntza ideologiaz eta patriarkatuaz hitz egin behar dugula estrukturalki eta ez zuzentasun politikoan edo geratu ez zer bai ondo esan edo zer gaizki esan, eta baizik eta benetan errotuta dauden sistemetan pizkat sartu. Eta bestalde batetik ere hizkuntz minorizatuen inguruan, ez, gure euskera, galizieraren inguruan ere eta zapalkuntza sistema hortan sartu, ez, oker idatzitako gerrilla hortan hizkuntza badelako arma bat ere, ez, edo izan daitekelako, eta hor sartu nahi ginen, ez. Orduan, horretarako prestatu dugu arratsalde hau, eta besterik gabe, zuzenean aurkeztuko ditugu gure lau gonbidatuak, eta sartuko garaia de lleno gaurko arratsaldean. Bai, eta hasiko gara aurkezten, hitz egingo duten ordenean, eta lehenengoa aukiko dugu Maria Salgado, Femenino Duro Maravilla izeneko hitzaldiarekin. Maria Salgado idazketa eta performantzean hasten ditu. Bere poesia lanen artean daukagu Rekord, Sale, Salitre, Hacia un ruido, frases para un film político, Ready edo 31 poemas, bestean beste, batzuk ekarri ditu, gero nahi badezu zerbait erosi. Hainbat performance ere egin ditu eta toki askotan estreinatu ditu, nola Montrealen, Madrilen, Stuttgarten eta askoz gehiago, imaginatzen dut ere bai. Gaurkoan, patriarkatuak eta pentsamendu heterosexualak eragindako lenguaien barruan idaztea zer den inguruan mintzatiko du. Gero Miren Artetxek, biek hitzaldia, agian beste rol batean ikusiko ditugu biak, ez da, Miren Artetxe aizkoren anatomiaz eta hizkuntz ideologiaz hitzaldia aurkeztuko digu. Miren bertsolaria eta ikerlaria, soziolinguistika eta hizkuntza antropologian aditua, hizkuntza praktika, hizkuntza ideologian arteko loturetan interes handia dauka eta bertan lanean dihardu duela denboratxoa. Eta bertsolaritza ere balio zaio mundua ulertzeko edo, ezta. Beraien bi hitzaldiak eta gero Luz Pitxel eukiko dugu, wow izeneko hitzaldiarekin. Luz Pitxel poeta, Pontevedran jaioa, hizkuntza handien eta txikien arteko tentsioa interesatzen zaio, kastrapoak agerian uzten duen klase gatazka, memoria, infantzia eta beraien arteko artean sortzen diren tentsio edo zirrikituei buruz, eta liburu pila bat argitaratu ditu, beraien artean Katiban zu lujar, hola pronuntziatuta, Kasapetxada 2013an, eta edo transhumanziaz eta kokokou 2017an, eta azkenik aipatzeko alen, hortik abiatuko du bere gaurko errezitaldia. Eta bukatzeko, aukiko dugu Mariluz Esteban, Ni naiz Ausarta izeneko errezitala egingo du gaur. Mariluz Esteban antropologoa da, HUko irakaslea, Basauriko emakumen taldeko kidea, aspalditik,
eta feminismoa funtsezkoa izan da bere hilbide politiko eta profesionalean eta bizitzan. AFIT Antropologia Feminista Ikerketa taldearen koordinatzailea da, eta hainbat ikerketa eta lana burutu ditu gorputz eta emozioen antropologiaren inguruan. Bere lanen artean daude antropologia del cuerpo edo crítica del pensamiento amoroso, oso lan erreferentzialak antropologian eta feminismoan, eta 3 poesia liburu ere argitaratu ditu: Amaren heriotzak libreago ninduen, Andere Zarraren manifestua eta Aragizko erreformak. Eta 3 lan hoietako poema batzuk irakurriko dizkigu gaur. Eta jazta. Eta jazta, arratsaldari irekiera ematen diogu. Eskerrik asko. Mi esker. Vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. No sé qué más hay que... No se ha caído el agua. Muchas gracias por venir, muchas gracias por la invitación a Feministalia, que era un festival del que yo quería mucho formar parte. Y agradezco mucho la oportunidad de poder charlar un rato sobre poesía y feminismo, un rato largo, que yo creo que son las 2 cosas que más me importan, la verdad, en la vida, la poesía y el feminismo, y además hacerlo con unas compañeras alucinantes como para luego entrar en conversación, y también con todo el mundo aquí. Entonces, bueno, espero que no se haga larga, pero claro, como digo, llevaba, no sé, 20 años esperando este momento. Entonces, tiene una introducción en la que intentaré explicar qué significa Femenino Duro Maravilla, por si a alguien de aquí le causa misterio el título. Una segunda parte en la que hable de diversas estrategias y tácticas que yo he leído en poemas de compañeras, en el tiempo y en el presente, y propios también, como al hacerlos lo que una piensa y lo que una intenta. Y yo creo que una tercera parte sería las preguntas y respuestas que habrá al final, que vamos a hacer todas juntas, ¿no?, para entrar en algo en común. Entonces, voy a empezar con qué puede ser Femenino Duro Maravilla, poniendo un poema. Es el audio de un fragmento de un poema de Ted Berrigan. Es un poeta de la Escuela de Nueva York, de la segunda generación, del Nueva York dorado, ese de los 60-70, que no sé, que las artes eran muy porosas, que había como también creo que más tiempo libre. Y dejó este audio grabado en otro gran artefacto del momento, que es el Dial a Poem, que no sé si lo conocéis, pero era una centralita de contestadores automáticos en los que había grabados piezas verbales así, desde excombatientes de Vietnam arrepentidos y locos que hablaban, hasta poemas, piezas, performance. Entonces tú llamabas a cualquier hora del día o de la noche y te saltaba un poema, ¿no? Este Dial a Poem lo hizo John Giorno y está en internet, lo podéis ver. Entonces en el Dial a Poem está un fragmento, no sé por qué, del Sonnet 2 de Ted Berrigan. Lo voy a poner en audio y voy a poner aquí el texto en inglés, porque no está traducido al castellano, pero luego, para quien no sepa inglés, que no hace ninguna falta, leo una versión mía. And the day is bright gray, turning green, feminine, marvelous, and tough, watching the sun come up over the Navy Yard to write Scotch tape body in a notebook. Had 17.5 milligrams. Dear Margie, hello. It's 5:15 a.m. Fucked till 7, now she's late to work. And I'm 18, so why are my hands shaking? I should know better. I wake up back aching from soft bed. Vale, este es el poemita de Ted Berrigan. A mí los sonnets, se llama el libro Sonetos, de Ted Berrigan, me lo regaló una poeta neoyorquina que se llama Laura Jaramillo, que también es de origen colombiano, entonces es bilingüe. Y yo creo que es uno de los libros que más veces me he leído en mi vida, es uno de los que más me gustan. Me lo regaló en 2011 y fue ella la que me hizo fijarme en que estos 3 adjetivos, feminine, marvelous and tough, no suelen ir tan frecuentemente juntos. También me dijo que es uno de los versos más famosos o más memorables, ¿no? Siempre, como los poetas que la rompen, pues dejan algún verso por ahí.
de Ted Berrigan. De hecho, creo, no estoy segura, que es el que está inscrito en su lápida, en la tumba, ¿no? Entonces estuve leyendo el libro mucho rato y en 2015 hice un track, una pieza de audio con un músico que es Fran Cabeza de Vaca. Hicimos un mashup de este poema de Ted Berrigan, de un texto mío sobre el lujo que no es dinero, como el lujo del tiempo y del espacio, un poco en la onda de Berrigan y su vida un poco disoluta, y un sample de una canción de Le Parodi. Claro, voy a leerlo a capela sin la base musical. Si lo queréis escuchar, está en internet, publicado por Ruido Sisterhood, que es un colectivo feminista de Madrid. Entonces, bueno, no es lo mismo y además estoy en modo charla, pero lo voy a leer igual. Y dice así: y el día es gris y el día es gris y el día es gris brillante, tirando a verde, es femenino, duro, maravilla, mirando el sol salir, mirando el sol salir, mirando el sol salir por sobre la marina, querida Margie, hola, querida Margie, hola, querida Margie, tengo 17 miligramos y medio y 18 años, mirando el sol salir por sobre la marina, escribo todo el día y paso la noche atareada. Escribo todo el día y paso la noche atareada, querida Margie. Hola, hola, querida Margie. Tengo 17 miligramos y medio mirando el sol salir. Escribo todo el día y paso la noche atareada. Escribo todo el día y paso la noche atareada. Un limón fresco abierto, toda la noche atareada. Un limón fresco abierto, toda la noche atareada. Limón de oro dorado. No tan redondo, pero sí tan dorado, no tan de oro, sino de su color muy propio, que es bastante impropio. Limón de oro dorado, no tan redondo, pero sí tan dorado, no tan de oro, sino de su color muy propio, que es bastante impropio, que no es dinero, es un limón, que no es dinero. Limón de oro dorado, no tan redondo, pero sí tan dorado, no tan de oro, sino de su color muy propio, color azul charol, que no es dinero, un río, cabeza agua de río, vapor azul de sal, vapor azul charol, un río. Dicen que dijo, gasté mis últimas monedas en un par de zapatos, color azul charol, dicen que dije, gasto sus últimas monedas en un par de zapatos, color azul charol, un río, un rey después, un río, y un tirano ya abdicado, si no les ves no te ven, si no los ves no te ven, y no los vemos, y no nos ven, y no los vemos, y no nos ven, un río, vapor azul chalor, un río y una rave. Si sobreescribes noche, por sobremundo se hace noche, por sobrenoche se hace mundo, por sobremundo se hace noche. Escribo todo el día y paso la noche atareada. Escribo todo el día y paso la noche atareada, mirando el sol salir por sobre la marina, y el día es gris brillante, tirando a verde. El día es gris brillante, tirando a verde. El día es verde, es femenino, duro, maravilla. Chica, chico, maravilla. Femenino, duro, maravilla. Femenino, rayo increíble. Oscuro, femenino, maravilla. Orfeo, femenina, maravilla. Femenino, duro, maravilla. Femenino, duro, maravilla, duro, femenino, maravilla. Bueno, gracias. Es más audaz sin base, la verdad. Bueno, entonces si os fijáis, yo hice una traducción bastante libre en la que decidía dejar maravilloso en maravilla, le quito una sílaba porque así encontraba un ritmo para mí más potente y cambio el orden, ¿no? El taf lo pongo en el segundo, femenino, duro, maravilla, en vez de femenino, maravilloso y duro. Entonces, bueno, yo no soy experta en poesía norteamericana, sino pues una lectora apasionada de algunos de sus poetas. Entonces, bueno, lo que voy a contar del Sonnet 2 es una lectura mía propia como poeta, ¿no? Los Sonnets es un libro que en principio pues, copia como el libro de Shakespeare que se llama Los Sonetos, de Sonnets, bastantes siglos antes, y que como los sonetos de Shakespeare hablan del amor, de la vida y de la muerte.
pero no tienen verso medido y no siguen una frase, que tampoco es que Shakespeare siguiera una frase muy lineal, pero no tan lineal, porque hacen collage. Es como que cortan y pegan trocitos de frases oídas o leídas por ahí y descripciones de la vida cotidiana y de la vida amorosa de Ted Berrigan. Entonces, cuando aparece Feminine, Marvelous and Tough, aquí, ¿no? Al ser un collage, en principio puede ser autónomo, como un corta-pega que ha entrado en el poema. Y además esto es muy plausible porque hay un poema anterior, de un libro anterior de Ted Berrigan, que se llama Personal Poem 9, que dice: contemplando mi nuevo libro de poesía que va a ser impreso en una tipografía sencilla y en un papel marrón, Feminine, Marvelous and Tough, femenino, duro, femenino, maravilloso, duro. Entonces, en este poema temprano de Berrigan, los 3 adjetivos están refiriéndose a un papel como un papel muy de editorial underground de poesía, yo creo, como un papel barato. Y en el Sonnet 2, de referirse a algo, si es que no están así sueltos, sería como al día, ¿no? And the day is grey, bright, al día gris brillante, ¿no? O a lo mejor hay otra línea en la que dice escribir en Scotch tape, ¿no? En un cuaderno. Entonces parece que de alguna manera Berrigan siempre pone el femenino duro cerca de la escritura. Bueno, esto no se sabe. Entonces yo quisiera decir aquí, ¿no? Que la sorpresa que hacen esos 3 adjetivos al salir, además de su maravilloso ritmo, que es incontestable, y un ritmo incontestable también hace cosas pasar, con independencia de lo que está diciendo, quisiera decir que la sorpresa que hacen cualificando a un papel o a un día tiene que ver con que estas son entidades con género gramatical en el lenguaje, pero en principio no tienen género sexual, ¿no? En el mundo. Y que sea sorprendente y poético llamar femenino, ¿no? Al día, y al día y al cuaderno, o al día y al papel. Porque además femenino sería el adjetivo marcado, ¿no? El que no es por defecto, es decir, el por definición sorprendente, inesperado o invitado a destiempo a la fiesta. Pero yo creo que es muy probable que la sorpresa que hacen estos 3 adjetivos es lo infrecuente de que aparezcan juntos y sobre todo que aparezcan 3 en vez de 2 o 1. Como que no es tan común que adjetivar de 3 en 3, ¿no? Y que no es tan común también que se junten femenino y duro. No tan frecuente como duro y sobrio o duro y masculino, ¿no? Entonces, femenino y duro como cualidades, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una entidad del mundo femenina a la vez dura y a la vez maravillosa? ¿Podemos imaginarla tan rápido como nos imaginamos una entidad dura y masculina o dura y sobria? Y si no podemos rápidamente imaginarlo, ¿podrá existir? ¿Existen entidades duras y femeninas en el mundo material? ¿Pero qué es femenino sino un producto de la diferencia sexual con la que se percibe el mundo material? Porque igual sí que podemos convenir que sea lo duro, ¿no? En qué consiste la cualidad de dureza mínimamente para un mineral o un material sintético, ¿no? Y por irradiación metafórica para otros objetos del mundo. Pero no tenemos ni la más remota idea de en qué consista materialmente la feminidad, ¿no? O específicamente la feminidad, y voy a leer una definición que escribí con mi amiga Erea Fernández Folgueras en un ensayo que estábamos pensando en estos temas y escribimos: la feminidad sería esa tan calculada aleación de belleza, ingenuidad, dulzura, arrebato, sexapil, esquivez y docilidad con que la norma genérica de los hombres las define a las mujeres. Es decir, una cualidad definida por ser cada vez definida por la norma de la diferencia sexual. Entonces, hay una materialidad del mundo que parecería anterior, ¿no?, al lenguaje con el que pensamos el mundo. Algo diríamos como una estructura o normatividad anterior a que hablemos y que gobierna lo que podemos pensar y hablar. Pero creo que es importante, ¿no?, como darse cuenta que esa estructura o normatividad que parece anterior al lenguaje está en verdad producida dentro de ese lenguaje en el que nos conectamos, ¿no?, que ya está sucediendo antes de que nosotras entremos. Entonces nos pasa a la vez que nos antecede. Entonces quería aquí citar a Monique Wittig en su texto de 1978 del pensamiento heterosexual, que dice: la transformación de las relaciones económicas no basta. Hay que llevar a cabo una transformación política de los conceptos clave, es decir, de los conceptos que son estratégicos para nosotras, porque hay otro orden de materialidad que es el del lenguaje y que está trabajado por estos conceptos estratégicos. Hay otro campo político en el que todo cuanto atañe al lenguaje, a la ciencia y al pensamiento remite a la persona en cuanto a subjetividad.
y ya no podemos dejárselo más al poder del pensamiento heterocentrado o pensamiento de la dominación. Entonces, a mí me gusta mucho de este texto muy clásico de Wittig, que dice muchísimas más cosas, que hable del lenguaje como otro orden de la materialidad, es decir, un material en el mundo que está también en las relaciones de producción, que eso siguiendo a otro filósofo que es Ferruccio Rosilandi, marxista, dice que el lenguaje también está sometido a la lucha de clases, ¿no? De las varias que hay en marcha. Y que también el lenguaje pensado como una condición material para el pensamiento que en él producimos y en consecuencia que nos produce, nuestra interioridad, nuestra intimidad, nuestra subjetividad. De ahí que lo personal no solo sea político, sino muy político, ¿no? Pero también de ahí que estemos tan metidas o tan insertas dentro del lenguaje, de cómo esa lengua ha sido hecha antes de que entráramos en ella, a conectarnos a la electricidad, y de cómo ha sido repartida, sí. Que algunas veces se nos hace invisible la constante y permanente diferenciación, marca y exclusión que alcanza todas las partes de la lengua. Pero yo creo que muchas veces nos clavamos mucho en las palabras, como en los sustantivos, como que pensamos que si cambiamos una por otra, todo cambia el lenguaje. El lenguaje tiene muchísimas otras capas, como la del ritmo, la del sonido, la de la sintaxis, la de los estilos, la de los formatos, la de los tipos de texto, la de las lenguas que se habla, etc. La de quién habla y quién no habla. O sea, el lenguaje tiene tantas capas que a veces quedarse como en los sustantivos es un poco perder esa dimensión, ¿no? Entonces, esto que, bueno, yo creo que como hay muchas feministas en la sala, pues esto es muy sabido, ¿no? Pero claro, esto atraviesa todo tipo de frases, desde las más cotidianas que se dicen en cualquier contexto, hasta los textos académicos o los poemas, que yo pongo en la pirámide, las pongo arriba. Entonces, voy a poner un ejemplo de frase cotidiana que encontré mientras escribía este texto, porque fue cuando falleció el escritor Javier Marías, que luego sale también en la charla, que Eduardo Mendoza, que es un escritor también muy conocido en el país, en un texto que escribió sobre Javier Marías, dijo: era el que mejor escribía en España y el que mejor trataba a las mujeres. Porque esto no lo digo por escandalizar, sino porque luego va a salir que es ser un escritor o escritora. ¿Ya? Porque se sobreentiende, en el momento en que una cae del lado femenino de la diferencia sexual, su cualidad de escritora pasa a ser un rasgo secundario y, por supuesto, incomparable al rasgo genérico y universal del escritor, que es por defecto hombre y además el mejor, Javier Marías. Pero esto también permea los poemas de todas las poetas que venimos después a escribir, porque no podemos salir. O sea, a veces creemos que el lenguaje es una cosa que dominamos y estamos dentro. Es un poco la idea general que voy a transmitir hoy, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo de un poeta que se llama Ángel González, es un poema, seguro quizá lo conocéis, es un poema muy conocido de Ángel González, de su libro Áspero Mundo, de 1956, y luego Ángel González es un poeta más de línea clara. Después voy a poner de dos poetas concretos que serían más vanguardia también de los años 50, 60, uno nacido en Bolivia, pero suizo-alemán, y otro en Brasil. O sea, para ver que tanto comprometido a la izquierda como en la innovación estética, ¿no? Puede haber algo que permee en todos estos poemas. Entonces dice Ángel González, este poema, que es muy clásico, empieza así: para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo, hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios e equinoccios alumbraron con su cambiante luz su vario cielo, el viaje milenario de mi carne, trepando por los siglos y los huesos. El poema sigue. No sé qué os parece, es un poema muy conocido, muy conmovedor de Ángel González, y yo no creo que lo que vaya a decir aquí invalide eso. Yo quería justo detenerme en detallitos como los de femenino, duro, maravilla, ¿no? Para hablar de esa normatividad que antecede, pero que está funcionando en el lenguaje, ¿no? Como antes y a la vez, y de la que es muy difícil librarse cuando escribes, ¿no? Primero es que si te fijas, para que él se llama Ángel González y su ser pese sobre el suelo, sobre la tierra, ¿no? Aparte de un ancho espacio y un largo tiempo, es decir, un mundo sin historia ni geografía, sin fronteras, un mundo universal, ¿no? O sea, en el que puedes operar universalmente, fueron necesarios hombres de todo mar y toda tierra y fértiles vientres de mujer. Bueno, es bastante como salta rápido ver como quién tiene qué función, ¿no? La función de existir y la función de procrear, ¿no?
y lo patriarcal que evidentemente podría ser, ¿no? que la función de las mujeres, lo que quiera que sean las mujeres, y no cualquier mujer, sino los vientres fértiles, o sea, que tampoco es todas las edades de las mujeres, a qué queda reducida su función, ¿no? Mientras que los hombres están ¿no? como ocupando el espacio y el tiempo, ¿no? Porque claro, si lo piensas, un poema como este, ¿no? Como un poema como de formación épica del yo, o sea, como una especie de epopeya del yo, ¿no? Como de por qué es importante tu nombre de autor. O sea, ¿por qué sería importante en un mundo superpoblado nacer y además tener un nombre como Ángel González, que en España en los años 50 imagino que no era tan poco común, ¿no? O sea, necesitas afirmar como un hecho cultural, o como un hecho natural, un hecho cultural, ¿no? Como necesitas que cobre ese peso, ¿no? Entonces, seguramente Ángel González no reparó, porque bueno, era otro momento histórico también, que un génesis como este necesita de una transmisión paterno-filial del nombre y el apellido, o sea, que no es tan natural, o sea, tiene un componente cultural muy fuerte, ¿no? Y que eso de que el nombre te lo da tu padre mientras tu madre está en casa, ¿no? Como procreando, a un patriarcado. Pero bueno, a mí me interesa contar esto para llegar justo a otro momento del poema, porque esto yo creo que nosotras entrenadas en el feminismo lo vemos rápido, ¿no? Pero es que cuando llega cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo, en principio cuerpos es un plural mucho más genérico, porque podrían ser chicas, chicos, chiques, etc. Pero claro, después de lo anterior, es muy difícil llegar ahí y no imaginar que esos cuerpos fundiéndose no son hombres y mujeres copulando, digamos, para la obtención de un cuerpo nuevo que es mucho más difícil o menos rápido recuperar con el significado de chica, por ejemplo, ¿no? Es decir, que a la pluralidad que es posible suponer del sustantivo cuerpos, que en principio es cuerpos, ¿no? Se le aplica la norma heterosexual, la división en dos del continuum de género, la preeminencia del primogénito varón y demás reglas del juego regulado por el sistema patriarcal, de modo que quedan inconscientemente confiscados para uso y disfrute de unos menos la pluralidad, el sustantivo y la sustantivación. Entonces, si se compara ese poema con este otro, este poema es de Eugen Gomringer, que es el poeta alemán-suizo que os decía antes. Se observa la misma división, Son es sol en alemán y Mond es luna, Mann es hombre y Frau es mujer. Están en una serie combinatoria de 3 y al final aparece, ¿no? Al final del poema, Kind, que sería niñe, porque además es género neutro en alemán. Este cruce de géneros, cuando lo van a leer dos críticos muy buenos y muy importantes de los años 60, Pilar Gómez Vedate y Ángel Crespo, lo leen como una triple combinación de 4 palabras de género diferente cruzadas, ¿no? Y leen sol con Frau, Sonne con Frau, Mann con Mond, ¿no? Como los leen en diagonal, ¿no? Sonne con Mann, Mond con Frau, Sonne Frau, Mann y Mond. Bueno, como si fuera una interacción feliz o una transacción limpia entre estos elementos, digamos, entre la pareja humana y las estrellas, ¿no? Como sin, digamos, problemas de relación, jerarquías o poderes, ¿no? Como inocente, digamos, ¿no? Entonces, en principio, ese kin también, en principio, es género neutro y en principio lo podemos ocupar con chica, con chico, con chique. Pero claro, no profundizan en que, por ejemplo, la luna y el sol, semántica y culturalmente, están muy asociadas en la cultura occidental a cualidades femeninas y masculinas, un clásico de repartirlas. Y que en el orden de lectura tradicional de la escritura alfabética occidental, el primer lugar, la posición principal es a la izquierda arriba o a la izquierda abajo, ahí, ¿no? Por ahí empezamos a leer. Entonces también ese kin ahí no es tan fácil que sea, como en el poema de Ángel González, una niña, que aparezca como una niña de primeras, ¿no? Como que tienen que estar pasando muchas cosas para que eso pase, ¿no? Por más que tenga género neutro. Bueno, eso, rápidamente o se debería decir universalmente. Entonces, hay un montón de poemas que podríamos poner como ejemplos de cierta normatividad, ordenamiento, previo a la supuesta neutralidad de las categorías verbales que a tantos hombres conviene dar por inocentes, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, sí, que se llama Epitalamio, que es un canto de bodas. Entonces,
¿no? La mujer contiene, ¿no?, al hombre. Y este, que no sé si conocéis, es otro poema de Gomringer, que es bastante famoso. Es un poema que tiene mucha importancia en la historia de la poesía. Es uno de los primeros poemas concretos que cambia un poco la técnica poética. Además está escrito en castellano y él era alemán al hablar. Y entonces también son 3 series combinatorias de avenidas, flores y mujeres que las pone en equivalencia, digamos, y al final solo, en posición única, solo, sin repetir, ¿no? En ese lugar también a la izquierda un admirador solo, el dueño de la mirada, el que está mirando los 3 elementos que están en igualdad. Bueno, este poema luego volveré sobre él, pero no sé si sabéis, hubo una polémica en Alemania en una universidad porque estaba escrito en la pared de una institución universitaria y hubo una petición de que se borrara y se borró. Entonces yo luego voy a proponer otra posibilidad para el poema. Pero bueno, ahí está, digo que tuvo su pequeña... Entonces se puede pensar que se tratan de ejemplos, ¿no?, de los años 50 y 60, que es un momento bien diferente al nuestro, en el que tenemos la suerte de poder incluso querer alinearnos las mujeres y las flores, ¿no?, para la imaginación de otra vida posible en un contexto de catástrofe climática. O sea, tenemos ya la capacidad, por el cambio de paradigma que estamos viviendo, de no solo no querer equivaler a las flores, sino desear esa alianza, ¿no? Pero cuando una piensa que está lejos de ese momento, también se olvida de que esa misma lengua en la que estamos insertas sigue funcionando, ¿no? Entonces yo quería contar aquí, y ya dejo la teoría, ya unos casos de poemas. Y a mí me pasó, como ejemplo de cómo esto previo y a la vez funcionando sigue aplicando en la lectura, me pasó con un poema de un libro que escribí en 2019 que se llama Salitre, es un libro de sueños. Salió una reseña publicada, buenísima, fantástica, de un crítico muy bueno. Es una reseña a favor, además del libro, como con mucha profundidad. Y en el poema que cita del primer amor, que dice: soñé que visitaba la casa de la primera persona que me gustó en mi vida. Aunque yo no lo sabía con seguridad, solo tenía 6 años. La casa de ella era de madera y de 2 plantas, muy bonita. La casa era bonita. La casa de mi primer amor, de mayor, era nórdica. Yo le decía: me gustas desde primero de primaria, esto es así. Y nos besábamos apasionadamente. La mañana después le escribí a su Hotmail de secundaria con solo una parte de la historia y para mi sorpresa respondió: sí, este sigue siendo mi mail. Cómo me alegro saber de ti. Qué genial y cuánto tiempo ha pasado. Bueno, Salitre, para quien aquí no sepa, he traído algunos, es un libro de sueños o un libro de la lengua de contar los sueños que hice mezclando sueños míos con sueños de otra gente que recopilé, pero los unifiqué todos usando soñé en primera persona del singular. Y funciona bastante bien, yo creo que se lee como una unidad. O sea, parece la misma cabeza soñando. Y esto es porque la ideología de la propiedad privada en Occidente es muy fuerte. Entonces, de verdad, una considera que los sueños son propios, llega a considerar eso, en vez de tener un análisis un poquito más ampliado. Y porque también funciona esto que os decía, que la lengua es una producción común, de muchas a la vez. Entonces, en cuanto usas la lengua común de contar los sueños, que al final todas lo hacemos, es muy fácil que se unifiquen. Pero bueno, yo a ese yo que armé como propietario de los sueños, entendía que por un modo muy clásico hoy en día de leer poesía, la gente lo referiría al nombre de la autora que está en la tapa, ¿no? Esto, digo, es más común en poesía ahora mismo que en narrativa. A no ser que se construya una voz o un personaje, en principio la gente tiende a asociarlo más con la autora. Entonces yo, como esto lo pensé, a mí me apeteció que la casa nórdica fuera de ella. Que si te fijas no queda bien, de ella. Ahí, la casa de ella, eso no se dice. Pero era como un guiño, ¿no?, a mi gente, yo qué sé. Pero ocurrió, ¿no?, y además yo soy una persona en el mundo que, o sea, como autora, tampoco es que yo no tengo redes o tal, pero creo que soy abiertamente no heterosexual, o sea, ¿no? Pues el crítico ocupó ese yo como el amor de un chico a una chica, un amor de verano de un chico a una chica. Y de hecho él tiene razón. O sea, tiene razón, porque ese yo en ese poema no tiene género.
Y por qué sé yo, en ese poema lo puede ocupar la lectora, lo puede ocupar él. De hecho, eso sería la manera de leer poesía como más activa y más interesante, ¿no? O sea, que la casa del sueño, o sea, la que tiene género el poema es la dueña de la casa, pero no el yo que se enamora de ella, ¿no? Pero claro, mi pregunta es si esa ocupación del sujeto emisor que se enamora de una chica no es en masculino por defecto, es decir, por el efecto semántico de la estructura cultural emanada de una estructura socioeconómica que divide en dos el género a partir de la organización heterosexual de los encuentros reproductivos. Es decir, que por defecto los chicos y las chicas se conocen, se enamoran, se casan, se reproducen y mueren, y resulta mucho menos rápido ocupar ese yo del poema con una chica aprox que se enamora de una chica aprox y a la deriva de un montón de encuentros sexuales simultáneos, aventuras inesperadas que no fundan ningún estado, ni ninguna familia, ni nombres ni apellidos, mucho menos, ¿no? Como que no hay esa recuperación, como que este poema va hacia un lugar en vez de hacia el otro, porque es muy difícil que vaya al otro, ¿no? Entonces, ¿qué ha de suceder para que una mujer obtenga nombre o yo o hueco, no ya en la historia o en el canon, que esto, por supuesto, sino en un poemita que has escrito tú, ¿no? ¿Y qué para que sus asuntos queden por encima? ¿Dónde están los poemas donde el cambio de la lengua logra la desidentificación heterosexual de los cuerpos y el nombramiento en femenino del yo para narrar ciclos de transmisión que no invisibilicen a las mujeres en los que quepan muchos y variados sujetos? ¿Dónde están los poemas alrededor, no del origen de la épica del yo, ¿no?, sino de la historia de formación de comunidades distintas, ¿no? Las épicas de formaciones colectivas de vida textual y biológica más ancha que la estrecha vía familiarista? Y, en fin, ¿dónde están los poemas que desalambran el lenguaje de la confiscación patriarcal? Estas son preguntas que yo me hago desde que empecé a escribir, que por suerte fue bastante cerca de cuando empecé en el feminismo, y que todavía me acompañan y que creo que nunca se terminan de resolver. Pero por suerte, como ya soy mayor, he leído un montón de poemas y he probado un montón de cosas, ¿no?, que quería aquí compartir, porque creo que hay un montón de opciones. Aunque, si yo las tuviera que resumir, ninguna tendría más peso que ese femenino duro, que esa incisión pequeña, estratégica, como en la montaña, para que poco a poco, perforando, se venga abajo, ¿no? Entonces, bueno, esa división, ¿no?, en doses, ¿no?, mayormente enfrentados, un uno compacto y neutral y universal que domina a otra que es definida porque la han construido para ser dominada. O sea, la dominada se define por haber sido producida para ser dominada, cuando no se otorga a esos doses valores diferentes, ¿no?, y jerárquicos a cosas que tienen que ver con los ciclos como el día y la noche, y replica esa jerarquía para otros pares como puedan ser lo duro y lo blando o lo alto y lo bajo, ¿no? Y no casualmente, sino más bien al revés, asigna a cada lado del dos un género, una racialización y una clase. Entonces, a este pensamiento binarista basado en la diferencia sexual, racial y de clase, o la división de dominantes y dominadas, que impide o que por lo menos hace mucho más difícil que el femenino duro maravilla ocurra como una triada alegre y prometedora, ¿no?, es a la que Monique Wittig llama pensamiento heterocentrado. Y no hace falta haber leído mucho de teoría, ¿no?, como para saber que esto es una montaña muy gigante, como decía, como para horadar. Entonces, yo creo que cuando ella dice que el lenguaje remite a la subjetividad, perdón, es que, claro, si no lo leo, pero creo que es muy difícil de desmoronar toda esta normatividad y mucho menos a través de lo que quiera que sea la poesía, que por definición no produce conceptos, digamos, políticos o teóricos de forma argumental, pero por definición sí que opera en la materialidad del lenguaje y, por lo tanto, con Wittig remite a la persona en cuanto a subjetividad. Yo, desde donde trabajo, es pensando que la poesía afecta a la subjetividad y la puede llegar a modificar porque está trabajando sobre el lenguaje en común. Creo que esa es la potencia de la poesía y yo, para mí, es desde donde trabajo y lo que creo, ¿no? Entonces, iba a seguir compartiendo aquí, ¿no?, como toda clase de tácticas. Creo que una cosa que me ha enseñado el feminismo y también la poesía es que estas tácticas a menudo no se parecen entre sí. Como que una de las cosas más importantes del feminismo y también de la poesía es la pluralidad. O sea, hay tantas vías que incluso a veces parecen distintas entre sí. Incluso a veces unas no se ven a otra a la vez en el tiempo histórico. Y por eso creo que es muy importante atender a todas, porque no sabes dónde está apareciendo. Es como para no aplastarlas, porque hay premoniciones
que hasta dentro de muchos años no se ven en su potencia. Y voy a poner de ejemplo a una poeta y artista que ahora es muy importante, que es Cecilia Vicuña, que en su día no era tan reconocida y que escribió un libro, Sabor a mí, en 1973. El manuscrito del libro fue quemado por la toma de los militares de la universidad en Chile y ella, el golpe le pilló en Londres. No volvió a Chile hasta 1990 y reescribió el libro y lo publicó en Londres. Este libro está en internet y también hay edición en Diego Portales, la editorial chilena. Es un libro precioso que se llama Sabor a mí, también en papel marrón, Feminismo de una maravilla, y hace un montón de cosas que hoy en día quizá tenemos como muy incorporadas, pero que en ese momento, en pleno además, ella era una militante del socialismo de Allende, no eran tan, ¿cómo decir? No eran, bueno, voy a poner un ejemplo. Leopardo el Manable, para mí, hace una operación parecida a Femenino y Duro, ¿no? Como que un leopardo pueda tener una cualidad hermanable, ¿no? En vez de cualidades de agresividad. O esto, ¿no? Que China, Chile y Cuba sean un precioso bloque solidario, ¿no? Un adjetivo cualificativo de belleza, como un precioso bloque, ¿no? Para algo tan fuerte como el Estado socialista en ese momento de China, Chile y Cuba, ¿no? Como en este texto cuando dice Chile podría ser el primer país completamente feliz del mundo. La inocencia y el éxtasis neolítico reaparecerían en una manera constantemente afectuosa de ser. O sea, estar mezclando el socialismo con una idea de felicidad o con una idea de afecto. Creo que eso ahora lo tenemos incorporado, porque en ese momento generaba una vibración distinta, ¿no? O amaos, los unos a otros, un humor muy a la Parra, ¿no? De Nicanor Parra, ¿no? Amaos, o sea, esto, imaginaos, en pleno golpe, en pleno tener esa... Y, bueno, mi preferido de este libro, que me encanta, no sé, porque me conmueve mucho, ¿no? Y a lo mejor ahora también después que las compañeras de Gaza, ¿no? El miedo y la incertidumbre después del intento del golpe de Estado me produce un nudo en el corazón. No sé, como una frase directa, sencilla, de afecto que define lo que sientes, ¿no? Como que... Bueno, me parece que Vicuña está guardando ahí un poema que a lo mejor en ese momento se leyó, pero que desde luego ahora leemos como con otra perspectiva, ¿no? Bueno, esto por compartir a Vicuña. Otra que compartiría durante cientos de horas sería Gertrude Stein, que es una de las poetas que también más me ha influido. Gertrude Stein nunca, jamás se definió a sí misma como feminista. Y de hecho solo necesitó titular un libro suyo, Poesía patriarcal, para activar una prolífica conversación sobre qué podría ser eso y qué podría querer decir eso. Creo que eso también me parece una operación muy, muy potente, además de un conjunto de R's muy potente en sí mismo, ¿no? Patriarchal poetry. ¿Qué quiere decir poesía patriarcal? ¿Qué es patriarcal la poesía toda? ¿Qué es patriarcal solo una parte y nos hablará de ella? ¿Que proporcionará ejemplos de la poesía patriarcal? ¿O puede que esta pieza acaso hacer de alguna manera de contraejemplo de la poesía patriarcal? ¿Una mujer puede hacer poesía patriarcal y puede no hacerla? Bueno, pues todo esto no se resuelve en el libro, pero cuando lo lees tampoco es que quiera decir lo contrario, ¿no? O sea, hay una cantidad de interpretaciones variable, pero no infinita. Y lo que está pasando en el pensamiento yo creo que es muy fuerte en términos de cómo te hace pensar lo dentro que estás y lo difícil que es salir fuera. O cuando sales fuera, lo grande que es la montaña, ¿no? Bueno, ya digo que Gertrude Stein, si me invitan a Feminista el de otro año, puedo hacer monográfico. Pero voy a poner otro ejemplo que quería traer para este año, que hay que aprovechar. ¿No? Un ejemplo más cercano, no en el tiempo histórico particular, pero sí en la posición y la estrategia compartida a lo largo de eso que en el Seminario Uraca, que es un colectivo de poesía en el que participo, hemos llamado la era feminista, cuyo sujeto es la feminista. Y lleva 200 años sorprendiéndonos con toda clase de maravillas de las duras. Entonces voy a poner como ejemplo a una poeta del colectivo también, que se llama Luz Pichel, con quien además llevo viviendo la poesía desde los 19 años. Entonces llevamos como muchos años leyéndonos y yo creo que ella es
un archivo de tácticas y estrategias de incisión de la montaña, que tampoco me da, también el siguiente feminista aldea podría venir, pero voy a poner 2 ejemplos solo, porque como luego ella lee, pues no sé. Bueno, que Luz Pichel escribió libros de poesía en castellano y ganó premios de poesía en castellano, escribió un libro en gallego y ganó el Gran Premio de la Poesía Gallega, pero que luego le pidieron traducir ese libro y lo tradujo, como ha dicho Leiria, al castrapo. El castrapo es el castellano hibridado de fonética y gramática gallega, del mundo rural, de hablantes no siempre bilingües o no completamente, ¿no? Entonces está totalmente tipificado como de clase baja y letrada, tiene una pésima fama, ¿no? Escribió ese libro en castrapo, que es Cativa en su lugar, que yo creo que generó su pequeña tensión en la normatividad del gallego, y también luego fue incorporado, porque bueno, es que esa es la historia de la poesía. La poesía hay que cambiar la poesía para poder seguir escribiendo poesía, ¿no? Y entonces, después de eso, en vez de aposentarse en haber encontrado una fórmula, que sería lo que muchas poetas haríamos, Luz Pichel, el siguiente libro que escribió, que es una maravilla, que se llama Transhumancias, lo escribió mezclando castrapo, gallego y castellano. Y el siguiente, Coco Cobou, lo hizo en el gallego cerrado, profundo, de la zona de su aldea, el Valle del Deza, que es también muy marcado su desvío del gallego estándar, que también hay un gallego estándar, ¿no? Entonces, en esa trilogía de libros que serían para mí Cativa en su lugar, Transhumancias y Coco Cobou, usa distintas formas verbales. Por ejemplo, la geada, no sé si sabéis qué es, que es el pronunciamiento de la velar, la pronunciación, por ejemplo, auja, en vez de auga, ¿no? Marcar esa velar, como hacerla más sonora, auja, ¿no? O en su lugar, en vez de en su lugar, ¿no? Marcar la geada con GH. O usar quitarle el acento en vez de éramos, que es más hacia el castellano, éramos, que sería una pronunciación más gallega. O cerrar, coco co es coco con la U, y es cerrar la vocal que podría ser representada como O, ponerla más hacia la U, que es como más parecida a la pronunciación. Bueno, ya os leí los libros, pero lo que me gusta de todo esto es que Luz nunca llega a estabilizar y a fijar su hallazgo poético. Que también sería como digo, creo que hay veces distintas estrategias hacen agujeros las dos. Pero para mí me parece especialmente como admirable esto de encontrar algo y no dejar que se estabilice y seguir buscando. Porque eso también me parece una posición muy feminista y muy queer, ¿no? No generar una norma nueva, sino seguir manteniendo en movimiento la lengua. Y es así como, creo, la lengua de sus poemas encuentra versos, o sea, es la lengua de sus poemas y no Luz Pichel la que encuentra versos tan queer como esta otra es otro pedazo de otra cesta, digo. Hablando de trastos de labranza que ya no sirven para nada en un mundo sin labranza, ¿no? Esa sería una de las miles de tácticas que tiene Luz. Y otra que a mí me parece preciosa, muy queer y muy feminista, que luego la podemos hablar, es que nunca usa sintagmas previstos para nombrar a los sujetos subalternos que pueblan sus libros. Porque en los libros de Luz Pichel, toda la gente que aparece no tiene poder, o tiene poquísimo. Son niñas, migrantes, gente mayor, gente de campo, gente de pueblos que van a desaparecer, muertas y muertos con quien se habla con naturalidad, pero que no tuvieron ninguna importancia, ni ningún nombre ni apellido. Voces que siempre están a un ladito, ¿no? Tal como empieza Transhumancias, con este verso que me parece toda una afirmación en el mundo, ¿no? Que dice: sentada en un banco da beira rúa, na beira mar, na beira vía, no bordo, na marche. Disque a un ladiño. Sentada en un banco de la vereda, ¿no? De la beira rúa, de la acera, na beira mar, na beira vía, no borde, en el margen, ¿no? Dice que a un ladito. Ay, es entre paréntesis, ¿no? Así es como, por ejemplo, en ese mismo libro, Transhumancias, escrito durante la crisis de los refugiados, como se llamaba en la prensa en ese momento, a la crisis migratoria que había después de la guerra de Siria, ¿no? En las fronteras de Europa, en vez de usar ese sintagma que estaba, pues digamos, que estaba a mano como para usarse, y no digo que no deba usarse, pero escribía cosas como los llama en el libro: caminantes cargados con la vida buscan la cascada, los cuerpos se retuercen, pasan bajo los troncos, los esquivan, se alzan un cuerpo, se reconoce en el esfuerzo de otro cuerpo, dándoles, me parece, más función, más agencia, más reconocimiento de universalidad
que la categoría identitaria con que se quiere convertirlos en números, en registros, en dramas, en razas y, al fin y al cabo, en personas menos personas que las que viven de este lado de la frontera de Europa, ¿no? Bueno, un poquito de agua. ¿Qué tal? Bueno. Vale, pues ahora voy a leeros un poema mío. Se llama Contradicción y como es aquí, que además pertenecía a una obra escénica que se llama Jinete Último Reino, fragmento 2, que hice en este mismo escenario con Fran Cabeza de Vaca. Y que, bueno, yo nunca cuento de dónde viene, pero como esta es la charla en la que se puede contar, pues cuento que lo escribí a partir de descripciones de perfumes que encontré en internet, que es de los textos más maravillosos que yo he encontrado en mi vida, descripciones de perfumes y comentarios de usuarios sobre los perfumes, o sea, porque si le quitas todo lo de femenino, para hombre, para mujer, los perfumes, cuando se quedan los nombres de las flores, jazmín, lilio, peonía, ¿quién está? Hay un montón de gente que no sabes quién es. O una palabra como almizcle, que no es una flor, sino una sustancia animal, que suena increíblemente no binaria. A mí me parecía, ¿no? Y luego esos adjetivos, floral, inusual, complejo, que me encantaban todos, o sea, y que no son tan fáciles, o sea, una no es tan fácil de ponerse a escribir y que se te ocurran. Y todo, me di cuenta que describiendo el olor y el calor y la sensación, se describe muy bien la presencia sin necesidad de afirmar una identidad, que es un poco de lo que iba a Jinete Último Reino, la obra que hacía con Fran. Entonces os leo el poema. Contradicción de es. Contradicción de es. Contradicción de es de la familia que almizcle floral amaderado, almizcle floral amanerado, para mujer y hombre. Contradicción de es de la familia que no es almizcle floral amaderada, para mujer y hombre. Contradicción de es de la familia que no es falso jazmín, sale y orquídea, frambuesa negra, rosa pardo, detrás de este calor lirio moreno, color de peonía. Contradicción, contradicción, contradicción de es al inicio se percibe inusual, pero esa sensación se pasa manerada. Y es ahí donde apodera. Combinación, combinación, combinación de es un olor leal y es perdidamente de un desvío, junto con una nota fresca casi que supongo es muy mezclada. Al fondo no hay un centro, no hay un centro al centro no hay un centro al centro, hay nadie, nota adentro, una lila y un jazmín, y una dura y uno frágil, y una frágil y uno duro. Contradicción. Contradicción, contradicción, es que le hace honor a su así, y así a no a su así, y así a no, y lo que siempre queda, y lo que siempre queda, era un no ser y aún no es, nunca va a ser, y lo que siempre queda, y lo que siempre queda, era una X y una Y, y era una E, era una E, era una X y una Y, y era una E, y era una E, y era un olor. Sitios abiertos, días templados. Algo complejo pero contradictorio es que violencia contenida, es que radica ahí su encanto. Fuerza complejo, de un color púrpura dorado, con mucho cuerpo, amargo al gusto, alegre, inusual, género oscuro. Se ve que siente por el calor que huele, ingenuidad, sudor desprende, se ve que huele por el calor que siente, ingenuidad, sudor desprende, se ve que prende por el calor que huele, ingenuidad, sudor se siente, almizcle floral amanerada, al fondo no hay un centro, no hay un centro al centro no hay un centro, al centro hay nadie, nota adentro, una lila y un jazmín, y una dura y uno frágil, y una frágil y uno duro. Combinación, combinación, combinación de es para usarse con ropa abierta, dulce, estela alta y duración profundamente alegre, sitios abiertos, días templados, días abiertos, sitios templados, algo complejo pero radical, radica ahí su encanto. Bueno. Gracias.
Bueno, entonces, una cosa que os quería contar de cómo hice el poema, ya os lo he contado, pero una cosa que me pasó a la hora de decirlo, porque lo digo, como era de una obra escénica, lo digo de memoria, ¿no? No lo leo. Es que tuve que esforzarme por memorizar el orden de aparición diferente de los elementos. Si os habéis fijado, digo una dura y uno frágil y una frágil y uno duro. Como os decía antes, cuando el femenino maravilla, esto no es como señoras y señores, como son cosas que están ya como organizadas en tu cabeza. Y esto, claro, me tenéis que creer. O sea, puede ser algo que me inventa para la charla o me creéis. Yo, en general, no tengo que memorizar mis poemas porque paso tanto tiempo escribiéndolos que se me van quedando. Y tuve que hacer un esfuerzo de memorización y de ensayo, porque lo que me salía era una frágil y uno duro, o uno duro y una frágil, pero no una frágil y uno duro. O sea, tenía que ensayar esta parte, ¿no? Que antes hay un previo que es una lila y un jazmín, una frágil y uno duro. Entonces, quiero decir, esto es corporal, o sea, es una memoria que es anterior a las palabras, que no es anterior, que es lo que digo, que es simultánea, pero que es una estructura muy fuerte. O sea, por eso digo que te puedes estar peleando 100 días con la palabra duro y frágil y a la manera de decirlo ya tienes ese ordenamiento, ¿no? Entonces, bueno, también me costaba mucho fuerza complejo, de un color púrpura dorado, con mucho cuerpo. O sea, eso todo era un esfuerzo del decir, ¿no? De cambiar mi cuerpo de orden, como el texto este de Guerrilla. Bueno, otra estrategia, y vuelvo al poema de Gomringer que puse antes, el de Avenidas, Flores y Mujeres, que os dije que borraron, ¿no? en Alemania. Pues a mí se me ocurrió reescribirlo como una manera de pelearlo, ¿no? Y está en mi libro, el que saca ahora, que se llama Récord, que también he traído, en un poema más largo. No es que también formaba parte de una performance y no es que nadie se fija, ¿eh? Estos son cosas que una deja por ahí, pero como estamos en la charla, yo os lo cuento. O sea, nadie dice, has hecho esto con Gomringer, pero yo creo que eso hace algo en la literatura, porque tú lo dejas ahí y alguien un día lo lee y dice, mira tú Gomringer, ¿no? Y entonces él decía Avenidas, Flores y Mujeres. Bueno, pues yo os leo los 2 versitos que puse en el poema. Momento insurreccional. Avenidas, flores y mujeres manejando mobiliario urbano contra el estado de las cosas, ese es uno. Y otro, avenidas, trans y flores contra el estado de extinción. Gomringer no, contesta al contestador. Gomringer no, va a la manifestación, escribe un paper sobre ella. Eso último también es una estrategia superliteraria antigua del barroco de vengarse de un enemigo en el poema, que yo recomiendo mucho porque canaliza mucho sentimientos negativos y te repara un montón. Entonces, Gomringer aquí es el nombre de un señor muy importante, ¿no? Bueno, y ahora voy a leer otro texto que, bueno, he leído en Euskal Herria, ya me perdonaréis las personas que ya lo habéis escuchado varias veces, no me suelo yo repetir mucho, pero en esta tenía que estar y luego lo analizo. Pero bueno, se llama Reverte. Ya no hay mujeres como las de antes, ni en el cine ni fuera de él. Mujeres que pisaban fuerte y sentías temblar el suelo a su paso. Mujeres de bandera que ir a ver. Ir a ver mujeres, Reverte. Ir a ver mujeres con Marías saliendo del hotel donde en el vestíbulo hay una torda espectacular, aunque ordinaria. Ir a ver mujeres con Marías hacia Sol por la carrera. Mujeres material para la glosa, para la prosa de ir a ver, mujeres guapas, que sean guapas, pastel de carne, más allá de la belleza, pastel de carne, como Sofía Loren, Vicent, más allá de la belleza, como mi madre, como Sofía Loren, más allá de la belleza, en una playa se recortan en el sol, más allá de la belleza, como tu madre, como Ava Gardner. Quiero decir, no estoy hablando de tu madre, no. Es una señora tu madre como Grace Kelly. Como Sofía Loren, es una señora tu madre, es una señora como Grace Kelly. Digo la madre de otro cualquiera, perdón. La costumbre de no distinguirme de ellas, de ser una de ellas, de no ser una de ellas. Ir a ver mujeres, como escritores bien constituidos, como escritores bien dotados para beber en hoteles donde bebieron antes, escritores bien dotados para beber en hoteles donde bebieron antes whisky, escritores bien dotados para beber en hoteles whiskies e ir a ver mujeres, ir a ver mujeres, ir a ver mujeres, ir a ver mujeres en vestíbulos de hoteles. Son ellas mismas el precio a pagar. No piden rescate por amarlas entre coches cualquier sábado de noche. Hay que saber mirarlas, hay que saber beber,
hay que saber mirarlas, ya no sabéis beber. Como escritores bien, ir a ver mujeres, ir a ver mujeres, ir a ver no tordas, ir a ver que sean hermosas, hembrosas, que sean hermosas, como cuando se acercan con una toalla para secar nuestra jornada de mar e infancia. Es tan trabajosa la infancia de escritores bien constituidos en las mesas de postres de la infancia. La cultura y la educación se adquieren por inmersión. Al final, imaginas que Tolstoy o que John Ford son unos lejanos parientes que cualquier día encontrarás compartiendo postre. Con Tolstoy y con John Ford la infancia. Toda nuestra jornada de mar, alta literatura e infancia con Tolstoy y con John Ford. El mar es la infancia, la literatura es el mar y el mar es la infancia secada por mujeres que al borde de la postal con la toalla nos esperan. Pacientemente sus brazos, sus muslos, Reverte, sus brazos, su manera de dar lo que se espera, interpreten es el poder que se requiere ejercer en el momento. Su manera dulce de apartarse justo a tiempo de nuestra manera brusca de requerirlas a destiempo. Esa feminidad, ya no hay esa feminidad, ya no la hay, ya no. Es que no hay ya esa feminidad, que ya no hay, no existe, como no hay ya la literatura de hotel, ya no hay mujeres, literatura de hoteles, ya no hay whisky, ya no sabéis beber, mujeres, whiskies, mujeres, hoteles palas, ir a ver, ya no hay hoteles, no hay ya feminidad, ya no hay literatura, no hay ya mujeres, un avión va a caer, un avión va a caer, un avión va a caerse y eres el único que no grita, Reverte. Eres el único que no te ha leído y que no grita. Eres el último de una casta de escritores que no gritan. Eres el último de una casta de escritores que no gritan, sino que aprietan los dientes y caen con su nombre entre los dientes y se estrellan, como valientes bien constituidos, o en su defecto un abuelo vestido bien tradicional en un paseo de Benidorm, o un ir a ver mujeres en la barra larga donde de noche se apostan los hombres apuestos a ver pasar, a no ver pasar, a verlas pasar, a verlas no pasar fantasmas. Mira que ir a morir en un avión lleno de gente que si no grita porque cae, aplaude porque aterriza, Reverte. Esa manera de la gente de estropear la historia de la literatura. Mira que ir a morir en un avión de gente entre la gente. Mira que ir a aterrizar y esperar a tu maleta en la misma correa de maletas por la que una y otra vez circulan las maletas iguales de la gente. Esa manera, Reverte, de morir entre un montón de despotenciados votantes potenciales de Podemos que podrían haber leído prosa de hoteles de mujeres sin haber comprendido nada de tu manera de caer o aterrizar o recoger la maleta en la cinta de maletas y están ahí estropeando el cuadro de la desolación, de la depravación, de la feminidad. Mujeres estropeando cuadros, estropeando la feminidad. Si las ves, te ven. Si te ven, las ves. Si no las ves, no te ven. Si las ves, no te ven. Si no las ves, te ven. Como Ava Gardner, como Sofía Loren, como Grace Kelly, como Paul B. Preciado, como Angela Davis, como Beyoncé. Una mujer, la mujer. No una mujer, la mujer. Cualquier mujer, la mujer. Una mujer cualquiera. La curiosidad de una mujer. La mujer curiosa, cualquiera. Bueno. Bueno, gracias. Pues hay quien podría pensar que estas frases son... Sí, es que había gente esperando fuera. Mejor que entren porque ustedes... Sí, pasa. Sí, hay que pasar por todo el mundo. Pues no tiene sentido que estén ahí. ¿Y vamos? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué? Ha empezado y media. Bueno, venga, rápido. 7. Bueno, hay quien podría pensar que estas frases, que tan precisamente definen la masculinidad como, me la voy a inventar, ¿no? Esa nada calculada aleación de gestos de desprecio, objetualización y constante invención de lo que se quiera que sean las mujeres, según en cada caso te convenga, me las inventé yo movida por la rabia feminista, ¿no? O sea, puede haber gente que piense que yo esto lo escribí yo sola. Pero lo cierto es que yo solo me inventé muy pocas de esas frases. Y el resto las copié de columnas de escritores de izquierda y derecha, principalmente Arturo Pérez Reverte, en una columna que igual conocéis, es de 2007 del diario La Nación, pero en 2013 volvió a circular. Y también de un escritor que es Manuel Vicent, que no se parece para nada a él, pero tenía una serie de textos sobre actrices en los que hay esa especie de mitificación de la belleza, la feminidad y de ese mundo perdido que yo creo que ni siquiera ellos llegaron a vivir del todo, o sea que es un mito literario, ¿no? Entonces, qué gente. Entonces, bueno,
Es que, claro, pero los minutos... Yo quiero los minutos. Yo quiero los minutos. Aquí... Bueno, pues os leo un trocito del texto original, porque como no hay tiempo, pues... Entonces, muchas veces he dicho, este es el texto de donde yo empecé mi poema, muchas veces he dicho que apenas quedan mujeres como las de antes, ni en el cine ni fuera de él. Y me refiero a mujeres de esas que pisaban fuerte y sentías temblar el suelo a su paso. Mujeres de bandera. Lo comento con Javier María saliendo del Hotel Palace, donde en el vestíbulo vemos a una torda espectacular, aunque ordinaria, opina Javier. Creo que no lo sabe, apunto yo. Seguimos conversando, carrera de San Jerónimo arriba, en dirección a la Puerta del Sol. Es una noche madrileña animada, cálida y agradable, que nos suministra abundante material para observación y glosa. Yo me muevo, fiel a mis mitos, en un registro que va de Ava Gardner y Debra Paget a Kim Novak, pasando por la Silvana Mangano de Arroz Amargo, y Javier añade los nombres de Donna Reed, Rhonda Fleming, Jay Russell y Angie Dickinson, que apruebo con entusiasmo. Coincidimos además en dos señoras de belleza abrumadora, aunque opuesta, Sofía Loren y Grace Kelly. Al referirnos a la primera, Javier y yo emitimos aullidos a lo Mastroianni, propios de nuestro sexo, no de nuestro género, imbéciles, que vuelven superfluo cualquier comentario adicional, haciendo, por cierto, darse por aludidas sin fundamento a unas focas desecho de tienta que pasan junto a nosotros vestidas con pantalón pirata, lorzas al aire y camiseta sudada, creyendo las infelices que nuestro por allí resoplaba con ellas. Respecto a Grace Kelly, dicho sea de paso, me anoto un punto con El Rey de Redonda. Me encanta madrugarle en materia cinéfila, pues no ocurre casi nunca, porque él nos recuerda la secuencia del pasillo del hotel en Atrapa a un ladrón, cuando doña Grace se vuelve y besa a Cary Grant ante la puerta de un modo que haría a cualquier varón normalmente constituido dar la vida por el señor Grant. Y luego sigue, lo podéis buscar en internet. Entonces, a quien no conocíais ese texto, no sé qué os parece, o a quien lo conocíais pues tantos años después, no sé qué os parece. Para mí no es solo escandaloso lo que dice, o no escandaloso ni siquiera, ¿no? Sino es la manera de decirlo. Tiene un estilo tan avejentado y tan pasado de moda, tan fuera de contexto, que yo misma dudé de que no fuera también un procedimiento, o sea, un intento de llevar a lo grotesco un estilo de escritura, o sea, de generar un personaje, porque creo que un texto siempre hay que intentar leerlo así, ¿no? Entonces yo investigué un poco para ver si era así, ¿no? Si ese, por ejemplo, chiste machista que hay al final del artículo, uno que no me da tiempo a contar, pero que muy típico, podía definir el texto completo o podía tratarse de algún tipo de forma que yo no estuviera viendo. Pero ahí que encontré un texto de Javier Marías donde confirma que todo esto pasó, el paseo, el observar a las mujeres, la carrera de San Jerónimo, todo. Y dice frases como que la mayoría de mujeres de hoy no saben vestir, ni andar, ni llevar tacones, o que sí saben y nosotros no se lo apreciamos, ¿no? Nuestro trayecto se vio trufado de respetables gordas que, sin embargo, perdón, no nos gustaban físicamente. O sea, creo que viví una constatación de que el texto era lo que decía, ¿no? Esa manera de decir formaba parte de su forma. Entonces, creo que más bien de lo que se trata es de un texto transparente a la ideología ultrahegemónica y que por eso permea tanto en chistes como en textos con más prestigio, ¿no? Como para salir en prensa. La única diferencia entre el chiste, ¿no? y el texto es que este texto está emitido desde el valor de mercado que le da ser un autor y estar este texto publicado en un medio de comunicación mainstream, lo cual creo que es muy importante para entenderlo en su dimensión pragmática, que es la que voy ahora a trabajar para cerrar. Porque yo también jugué con esa dimensión, la pragmática, para hacer mi texto, el texto de Reverte que he leído antes, ¿no? A través de algo tan maravilloso e importante para la escritura como es la performatividad de las frases. Es decir, que las frases hacen pasar cosas en el mundo. Que obviamente no es lo mismo declaro marido y mujer que yo es otro. O sea, pero las dos hacen pasar cosas en el mundo, yo diría, ¿no? Entonces yo juego con el pacto ficcional, que es también maravilloso y que te ofrece la escritura cuando hago como que ese yo que está hablando en el poema, fuera yo la autora cuyo nombre figura en la tapa del libro, ¿no? Porque evidentemente, y esto todas las que leemos libros lo sabemos, la autora no es la que habla en el texto, la voz del texto es construida. Pero también sabemos que la concepción de la poesía mayoritaria es asociar esa voz con la de la tapa, la de la poesía, porque cuando el Lazarillo empieza yo señor, no solemos pensar que es Lazarillo tan rápidamente el que está escribiendo un niño el libro, ¿no?
Entonces, así que juego desde el minuto 1 y desde la frase 1 con esto. Y también me río de esto y hago ver el dispositivo cuando en un momento dado digo, quiero decir, no estoy hablando de tu madre, no, es una señora tu madre, como Grace Kelly, digo la madre de otro, perdón, la costumbre de no distinguirme de ellas, de ser una de ellas, de no ser una de ellas. Aunque es muy verdad que ser y no ser una de ellas es una experiencia vital y una estrategia política que he ido teniendo a lo largo de mi vida, creo que es interesante aquí que juego a ser uno de ellos yendo hacia Sol por la carrera de San Jerónimo. Creo que eso es lo más interesante del texto. Porque al fin y al cabo yo también soy un escritor, ¿no? Y al fin y al cabo también me gustan las mujeres, ¿no? Pues no, nada de eso, porque si algo aprendes fuera del poema, no en el poema, es que en la escuela de la vida de los escritores es que, de momento, llegado el momento de la verdad, una es antes leída y convertida en mujer que considerada escritor. Y también te digo que a mí, a día de hoy, ya a estas alturas del feminismo, yo no lo quiero, digo, tomar el postre de la mesa de los postres con John Ford y con Tolstoy, ¿no? Quizá porque no tuve esa infancia y no lo extraño. Pero lo importante aquí, creo, para mí, o la poesía en la que yo creo, es que, independientemente de quién sea yo, quién sea Reverte, por afuera del libro, y qué quiera él y qué quiera yo por afuera del libro, ambos podemos ser el otro, mediante y dentro del poema, en ese momento de la escritura, ¿no? O sea, que tan solo hace falta usar ciertas frases, palabras y claves para mover su sentido dentro del espacio de libertad del poema, ¿no? Por ejemplo, ya no hay mujeres como las de antes o no estoy hablando de tu madre. Son frases que en realidad o hemos oído o podríamos oír o sin haber oído sabemos quién podría haberlas dicho, ¿no? Porque remiten a esa estructura con la que he empezado la charla, esa estructura anterior, pero simultánea al lenguaje que estamos hablando y que nos produce. Entonces, apropiarse de una serie de frases cotidianas tan ideologizadas como invisibles para en su repetición y recomposición traslucir su ideología hasta que resulte grotesca. Es una de las estrategias que yo he usado, muy influida por Gertrude Stein, que tenía unas reflexiones muy profundas y una práctica muy salvaje sobre la repetición. Hay frases que, dichas una vez en un contexto que se va, duelen un montón. Dichas repetidas en otro contexto del poema pueden darse la vuelta y hacer ver, ¿no?, lo grotesco y lo decadente de un mundo que se termina, ¿no?, de un avión que va a caer. Entonces, que una puede ser una otra, un otro, y lo que quiera dentro y fuera del espacio en movimiento semántico y de la potencia interpretativa de un poema, es algo que yo he aprendido en libros, en performance, en poesía, en novelas, en películas, en conciertos y en la noche de las subculturas queer. Pero voy a poner solo un último ejemplo ya, mientras me voy. Mientras me voy. Que es una canción de La Mala Rodríguez, que ya hace un montón de este disco, Bruja. Es un disco de 2013 y la canción se llama 33. No sé si la conocéis. En esta canción, La Mala también usa frases del común posiblemente oídas, como el trabajo de un hombre no lo puede hacer un niño, o que aunque no las hayas oído, puedes recuperar quién podría haberlas dicho, como no te las saco de la boca porque no me interesa. Y lo hace además con una voz y una actitud, no solo la actitud de La Mala, que tela, sino una voz fuertemente masculinizada para generar esa misma tensión, ¿no? Pero al hacerlo ella le da la vuelta, ¿no? Es como esas frases les pueden dar la vuelta siendo las mismas, ¿no? Entonces la quería poner como ejemplo de canción y para decir que a lo que voy es que La Mala, el tío muy macho que pudiera cantarla y nosotras compartimos la lengua en común y sobre ella operamos de diferente modo, desactivando o activando consensos sociales y semánticos de dominio tan bestia como el patriarcal, adhiriendo o desadhiriendo al discurso dominante. Entonces, La Mala, esto que voy a poner es un referente por el que yo hice Reverte. Es este tipo de texto el que yo quería hacer cuando escribí Reverte. Y esto me hace acordarme de un medio verso muy misterioso de Lorca, esta manera de operar que dice, de poeta de Nueva York, que dice: no preguntarme nada, he visto que las cosas cuando buscan su curso encuentran su vacío. Esto sobre la montaña de la dominación. Y yo reescribí hace un montón como: no preguntarme nada, he visto que las cosas cuando buscan su curso encuentran sus agujeritos. ¿Qué mierda eres, Guillo? En serio. ¿Qué mierda eres? Mala Rodríguez.
Tengo 33, el trabajo de un hombre no lo puede hacer un niño. Salimos a bolsa haciendo daño, cúbrete. Pon toda tu mierda en una caja y lárgate. ¿Qué reza? No entiendo qué dice, qué habla. A mí no me importa tu idioma, así que raja. Déjate de hostia, me criaron por debajo de la puerta en una caja. Con cuidadito te he dicho mi amor, vamos a matarte despacito. No te pongas vacilón que me conozco, complico. ¿Dónde está mi Buda cuando lo necesito? Roto, si mover un dedo, creo porque puedo. Acelero el peo sin cuidado, yeah. Te vi apoyar sin deseo, fácil. Te quiero solo por el físico. Tú y yo no tenemos relación, echamos vacío, no tenemos corazón. ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está la paz que me la como? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las bolas de dragón? Los de siempre, jodiendo como siempre, así fácil, como por educación. Hecho pa' tu hija, aspira mierda, sueña conmigo. Tú no te equivoques, no estás preparado para follar con la reina. Juego con ventaja, el viento me lo sopla sin prisa. Yo marco el minuto a la nación. Ya no conocemos camarones, solo hay uno come. Hago y deshago, drógate por mí, no quiero vago. Aquí se suda mucho, aquí se cobra poco, aquí se habla fuerte, aquí cuento poco. Ni vaina ni hostia, versos elegantes como cocaína en el salón, puta. Bailan como zorras a mi son, sin tacones, belleza. Estoy con esto. Tira pa' la cocina y se aprende mucho sin premeditación. Te pollo cuando quiero, tú eres mi puta. No te la saco de la boca porque no me interesa. Habla mucha mierda, te hace falta algo. No sé, anda a buscar ayuda. Listo. Vale. A ver. Bai. Ondo. Bai, entzuten da? Bai. Bueno, arratsaldeon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik, egia esan nahiko lujo handia da hitzaldi hau eta gero hitzartzea. Eskerrik asko, Maria, gainera hola gauza batzuk ez dauzkat esan beharrik eta ea laburrago egiten dudan, ze hau ere nahiko luzea izan daiteke, beraz, animo. Ia, gaurko hitzaldiaren titula ikusiko zenuten eta da aizkoren anatomiaz eta hizkuntza ideologiez. Pentsatuko duzuen bezala, nire intereseko gaia hizkuntza ideologiak dira, eta ez daukat ideiarik ere aizkoren anatomiaz, ez titulua bidali aurretik, ez da orain ere, baina titulu bat bidali behar zen, eta idea bat izan nuen irudi honen arira, eta, bueno, azalduko eta horreago. Hizkuntza ideologia ez ari nahi zinen, saiatuko naiz definitzen lehenengo zertaz arituko naizen, eta kontua izango da, hizkuntza ideologiak pentsatzea, hizkuntzei buruz, hizkerei buruz edo hiztunei buruz dauzkagun ideiak, diskurtsoak edo balorazioak bezala. Orduan, abiapuntua izango da, nire hitzaldiaren abiapuntua izango da, hizkuntza guztia daukatela balio berdina, naiz eta balio sozial berdina ez izan, direla sistemak, infinito esateko balio dutenak, eta beraz balio ekibalentea dutenak. Esango du baita ere, Mariak esan duen bezala, ez direla ente abstraktuak, gure gorputzak gurutzatzen dituztela, gorputzen bidez sortzen ditugu elkarrikeko harremanak, hizkuntzen bidez ere bai, eta hizkuntzen bidez sortzen dira harremanak eta egitura sozialak. Beraz, premisa izango da, justizia soziala hitzein nahi balin badugu, nahi eta ez hitzein barko dugula hizkuntzez eta hizkuntzei buruzko gure ideologiaz ere. Horregatik interesatzen zaizkit hizkuntza ideologiak. Badakigu, eta feminismoan entrenatuta gaudenok, ez, Mariak esan duen bezala, badakigu, diskurtsoek praktiketan eragina daukatela eta praktikek diskurtsoetan. Eta beraz, hizkuntza ideologiak aldatuko bagenitu, gure hizkuntza praktiketan eragina edukiko luke, eta hizkuntza praktikak bestelako praktikekin lotuta daudenez, azkenean mundua aldatuko genuke, ez? Hori da nire abia puntua. Ze gakoetako bat da, hizkuntza ideologiak eraikiak direla. Ez direla bakarrik subjetibidadean oinarritzen. Diskurtsoak eraikiak dira, eta beraz mundu aldatu nahi baldin badugu, hizkuntza ideologiak ezagutu beharko ditugu, alegia zirkulazioan daudenak, zeharkatzen gaituztenak, ezagutu behar ditugu, deskodetu behar ditugu eta desnaturalizatu behar ditugu.
Orduan hori da nire lehenengo ideia nagusia. Hizkuntza ideologiak hizkuntza praktiken eta botere harremanen arteko zubi bat bezala ikusi daitezkela. Alegia, begiratu dizakegu hizkuntza praktikei eta hortik ikusi ze botere harreman islatzen duten, edo begiratu botere harremanei eta ikusi horiek nola plasmatzen diren hizkuntzan. Adibide txiki bat emateko, 70. hamarkadan eratu zen hizkuntza ideologiei buruzko ikerketa ildoa, eta badago tipo oso famatu bat, azkeneko tipoa zitatuko dana, Michael Silverstein da, eta berak egin zuena izan zen aztertu Europako hizkuntzetan nola erabiltzen ziren pertsona izen ordainak. Eta adibidez, frantsesez nola erabiltzen ziren tu eta bu, alegia tu eta uste den ekibalenteak liratekenak, 19. mendean eta 20. mendean. Eta ikusi zuena zen, 19. mendean modu asimetrikoan erabiltzen zirela. Alegia, nagusiak, irakasleak, gurasoak, aberatsak hitz egingo ziola, bai ikasleari, aurrari, langileari, tu esanez, eta aldiz, honek kontrara bu esango liokela goian dagonari. Aldiz 20. mendean hori aldatzen da eta erabilera simetriko bat gertatzen hasten da eta generalizatzen da. Alegia biek bu edo biek tu testuinguruaren arabera. Eta horrek esaten du Silverstein honek, islatzen du gizarte berdintzaleago bat edo horri buruzko diskurtsoak nagusitu izana. Edan daiteke mikro honekin? Bale, orduan, hau orokortuz, esango dugu zenbait praktika sozial ezin direla ulertu hizkuntza ideologiak kontutan hartu gabe. Adibidez, ni leku batean ez banaiz sentitzen hizkuntza erabili behar den hizkuntza horretan hiztun legitimo, saiatuko naiz beste hizkuntza bat erabiltzen edo besterik gabe isilik geldituko naiz. Edo espazio batean hizkuntza bat markatua baldin bada eta beste bat ez markatua, nire eguneko indarraren arabera edo gogoaren arabera, hizkuntza aldatuko dut. Batez ere, markatu izateaz gain gaizki ikusi baldin badago. Edo, erabakiko ze hizkuntzatan hitz egin parean daukadanari, nik hizkuntza bat baino gehiago jakinez gero, bere hiztun gisa izan daitekeen horri buruzko hipotesiak eginda. Eta, klaro, hipotesi horiek ez daude soilik hizkuntzarekin lotuta, baizik eta gizarteko bestelako botere harreman guztiekin lotuta. Ez dago esan berrik, arrazismoa, kapazitismoa, cis-heteronorma, dena delako ismo eta fobia guzti horiek izendatzen dakizkiguna bakarrik esateagatik. Eta sare konplexu horren baitan sortzen eta garatzen dira hizkuntza ideologiak ere. Alegia elkarri eraginean sortzen dira. Orduan, hau zen nire hasierako asmoa. Nire asmoa zen hartzea hizkuntza ideologiai buruz hitz egiteko aizkora bat eta horren parteak hartzea eta egitea anatomia bat bezala. Eta orduan esango nuen. Hizkuntza ideologiak dira, kasu honetan, aizkora begia. Alegia, kirtena eta ahoa lotzen dituen zulo hori. Ze hor ikusten dira nola egitura sozialak lotzen diren hizkuntzarekin eta alderantziz. Kontua da, irudiak bilatzen ari nintzela, egin duela kriston arkeologia ariketa moderno bat, eta oso interesgarria iruditu zaidala topatu dudana. Beraz, kontatuko dizudana da nire bilaketa prozesua. Ze irudia hau hemen dator, eta kontua da arte subasta bateko aizkora bat dela, Madrilgo galeria batean dagona salgai, 250 eurotan, eta hau da deskribapena. Cabeza de hacha israelita de bronce 800 años antes de Cristo. El hacha es una de las herramientas más antiguas utilizadas por la humanidad. Esta cabeza de hacha de bronce habría sido capaz de perforar un casco de metal debido a que su perfil estrecho combinado con una asa firmemente sujeta significaba que se podía balancear con una fuerza considerable. Buen estado de conservación, procedencia, adquirido de colección privada israelí en 2006, 7 por 15 centímetros. Eta zuei egin dizuen esgintze mental berdina egin zidan neri, alegia, cabeza de hacha israelita de bronce 800 años antes de Cristo, zer egingo zenukete zuek, nere berdina, Wikipedia. Orduan, Palestina. El término Palestina proviene del antiguo pueblo de los filisteos, mencionados en la Biblia y otros textos antiguos como nativos de la faja costera al sur de Palestina histórica y Fenicia. Esta etnia, integrada por inmigrantes vinculados a los pueblos de mar, quizás de procedencia egea, aunque no es seguro, se asentó en el territorio conocido como Canaán durante la transición entre la Edad del Bronce y del Hierro. Aizkora hori
por ahí se veían. Aproximadamente en el siglo XII a.C. formaron una confederación de 5 ciudades entre Jope y Gaza, adoptaron costumbres cananeas y se convirtieron en la potencia dominante de la región durante el siglo X a.C., reemplazando la hegemonía egipcia de la región. Merced a su uso del hierro, dominaron las poblaciones del interior, las tribus hebreas, con las cuales libraron cruentas batallas. Esta enemistad quedó reflejada en la Biblia y transformó el término filisteo en una designación peyorativa. Eta egia esango dizuet, sonatzen zidan peyoratiboa, baina filisteo insulto bezala bai, baina ze esan nahi zuen, ni idea. Beraz, RAE, beti da oso erreferentzia ona. 1. Adjetivo. De una pequeña nación que ocupaba la costa del Mediterráneo al norte de Egipto y que luchó contra los israelitas, en pasado. Bigarrena, adjetivo despectivo, dicho de una persona cerrada a la innovación artística y cultural. Bueno, hor uzten dut. Ez dut esplikatuko egingo dut transizioa bakarrik, nire arkeologiarik eta azaldutak kitxo. Baina, hizkuntza ikusten da, hizkuntzak ideologia garraiatzen duela bere baitan, ez? Adjetibo horrek bezala. Baina, hizkuntzai buruz pentsatzen dugunak ere ideologia garraiatzen du bere baitan. Adibidez, pentsatzen dugunan zer den hizkuntza bat. Nola definituko zenukete hizkuntza bat, zerk desberdintzen du dialekto bat hizkuntza batengandik. Hau da, linguistikan eztabaida luzea sortzen duen zerbait, ze ezin da linguistikoki bakarrik definitu. Ze denek daukate sistema perfektu bat bere baitan bere gaina dena. Eta zehaztu litekena infinituraino, ez? Eta orduan, zehaztu infinituraino uste dut kontradizioa dela. Baina orduan, elkar ulergarritasuna izan liteke kriterio bat. Elkar ulertzen badute bi pertsonek hizkuntza berdina hitz egiten dute. Gallegoa eta gaztelaniaren kasuan zer esango dugu, are gehiago gallegoa eta portugesaren kasuan, edo norbegira eta suediaren kasuan, inkluso danieraren dialekto batzuk. Edo hemen jarrikoa nuke audio bat, zuberotar batena, igual ez genuke ulertuko, besterik gabe. Orduan, elkar ulergarritasuna ez da kriterio balida, baina hiztun kopurua ere ez. Ze hiztun kopurua zer, norbegirak hiztuna galduko balitu hizkuntza izateari utziko lioke, zubererak irabaziko balitu hizkuntza bihurtu, filiazioa, orduan zergatik ez dira katalana eta gaztelania eta frantsesa latinaren dialekto. Zergatik Afrikan, adibidez, linguistek egiten dutenean bere hizketa europarrak izango balira hizkuntza desberdintzat hartuko genituzken asko hartzen dira hizkuntza bera bezala, edo abiaialan, adibidez, kitxua, imaginatu, ze estensio daukan. Badago butat bat egiatik ere badaukana eta linguistikan asko erabiltzen dena, eta da, dialekto bat eta hizkuntza bat bereizten dituena dela ejertzitoa. Eta esan nuke ejertzitoaz aparte, igual mugimendu politiko potente bat ere izan daitekela gure kasuan. Orduan, hizkuntza ideologiak esan bezala, bestelako zapalkuntza ardatzetan ere kokatzen dira. Irbainek gehiago, Judith, Irbainek esango luke, bakoitza daukala posizioa bestelako botere harremanen ardatz horietan, eta hiztun bezala ere bai. Eta guk daukagun posizio horrek garraiatzen ditu gure interes moral eta politikoak, eta hizkuntza ideologiek ere bai. Beraz, revisio lan txiki bat egitea komeni da. Orduan, zergatik, gure hitzak balio desberdina daukalako, badakigu hori, emakumea izan, gizona izan, transa izan, zisa izan, eroa izan, ez eroa izan, zer da hori, pobre izan, aberatsa izan, badakigu horrek ematen diola gure hitzari balio gehiago edo gutxiago testuinguru jakinetan. Baina, hizkuntza elementuek ere ematen digute autoritate gutxiago edo gehiago testuinguru jakinetan. Adibidez, hizkuntza nagusian hitz egiteak edo hizkuntza gutxitu batean hitz egiteak, baina baita ere ezagutza altua izateak edo baxua izateak, baita ere dialekto jakin bat edo soziolekto jakin bat hitz egiteak edo estandarra hitz egiteak, edo berezko hiztun edo jatorrizko hiztun edo etxetik hiztuna dena izateak edo ikasi izanak, azentu bat eukitzeak ala beste izateak. Alea, Nancy Fraserrek desberdinkeriak ardazteko 3 elementu ikusten dituen bezala, kapitalen banaketa, errekonozimentua eta gizartean parte hartzeko almena, 3. horretan garbi dago hizkuntzak ere eragiten duela. Eta gainera kontua da, lehenengo zutabean leudeken horiek, ezagunagoak zaizkigunak, kombinatzen direla 1000 eratara hizkuntzari lotutako kategoriekin, ideologiekin. Mango ditut adibide batzuk ezagunak egingo zaizkigunak, hizkuntza ideologiak balidismoarekin kombinatuta, ez da bakarrik gurpildun aurkidan dagoenari ez digula hitz egingo baizik eta bere ondokoari galdetuko digula, ¿queréis comer fuera o dentro?
baizik eta behar bada hizkuntza eskola batean, gurpildun aulkian dagoen ikasleagatik, irakasleak pentsatuko duela gehiago kostako zaiola ikastea beste bati baino, adibidez. Edo Lara Alonso ikerlariak ekartzen du Fatia, Bartzelonako nerabe baten adibidea irakurriko dizuet, lehenengo eskola egunekoa, eta holako zenbat bizi izango genituen zenituzten. Mi tutora, estábamos todos en clase y habló con todos normal, en catalán. Hau berez katalan ez dago, gaztelania zekarrikot. Y en plan, había chicos morenitos y había chicas muy rubias que yo pensaba, pues podrían ser perfectamente, yo qué sé, de Rusia o algún sitio así. Pero las trató normal. Y cuando me habló a mí, le costó decir mi apellido, Irribarreitendú, y les dije, bueno. Y entonces me dijo, ¿me entiendes? Y yo le dije, claro que te entiendo, llevo todo el rato escuchándote y te entiendo. Y me dice, ah, vale. Y empezó a hablarme en español. Y yo le hablaba en catalán, no sé. Bueno, olako milaka daude, eta hain zuzen ere arrazismoari lotuta behar bada, ez, horretan ere igual trebatuago egon gintezke eta olakoak harrapatuko genituzke, batzutan abstraktuagoak dira eta hor ja galtzen hasten gara, adibidez. Espainol karibeñoan edo gaztelaniak karibeñoan RL alternantzia hori dago, ez? Kuba, Puerto Rico, ez? Kekalol, Belde, Miamol, ezagunak zaizkigu. Edo Puerto Rico esatea bera, ez? Eta horrek grazia egiten digu edo zerbait sortzen dugugan. Olako desbiazio bada, norabaiterantz. Baina RL alternantziak Andaluzian adibidez, gertatzen da baitere eta beste zerbait produzitzen digu. Adibidez, mi arma edo urtimo. Aldiz, mandarinez dakienak, ona etorritakoan esaten denean glaziaz edo eskelik asko, beste norabaitera garamatza. Eta hori euskaran ere badaukagu, ze esaten dugu euskara, baina esaten dugu euskalduna edo euskal herria, eta alternantzia berdina da. Orduan, horiek dira anklaje batzuk, ez, ainguratzen dugu gure ideologia guztia ezaugarri fonetiko, fonologiko edo fisiko horretan, baina berez mobilizatzen duena beste zerbait da. Eta horretaz konstiente izatea batzuetan gehiago kostatzen da. Hori adibidez, azentuei dagokienez. Dago ikerlari oso interesgarri bat, Japoniarra, Miyako Inoue, eta berak egiten duena da genero aztertzen du, eta ikusten du Japonian ze diskurso dauden emakumeen hizketari buruz. Japonierazko emakumeen hizketari buruz. Diskurso horiek noski, hango Javier Mariasek garatutakoak. Eta kontua da, aztertzen duenean, benetan, emakume Japoniarren hizketa, ezaugarri horiek ez daudela egitazko praktiketan. Orduan, ikerlari honek proposatzen duena da, ez aztertzea inbeste produkzioa, bizik eta gure entzulea, ez, sujetu entzulea aztertzea, nola entzuten dugu. Ze, segun zeren arabera, oso ezaugarri berdinak izan daitezkenak, oso desberdin pertsibitu ditzakegu, eta hor dago interesa. Adibidez, nola entzuko ninduke zuen zuek ni, oraintxe bertan gipuzkeraz ari banintz, edo lapurteraz, edo espainolez, edo frantsesez, nola eragingo luke horrek nik esaten dudanaren autoritatean, egiantzekotasunean, nola eragingo lukeen konotazio politikoetan, zergatik esaten dudana, nondik ari naizen, eta gauza bera beste elementu, beste kategoria guztiekin. Orduan, ideologia batzu detektatzen erretxagoa da beste batzuk baino, batzuetan trebatuago gaude beste batzuetan baino, eta zailenak dira, hizkuntzari buruz hitz egiten ari garenean garraiatzen dugun guzti hori. Ze badirudi gauza neutroetaz ari garela eta hizkuntzaz ari garela, eta ez gara ez hizkuntzaz ari, ez neutrokiari. Orduan, adibidez zergatik egiten zaigu alemana gogorra. Gu baino ekonomia potenteago bat izango balu, ez balu gogorra egingo litzaiguke, ez dakit, zergatik Arabia agresiboa iruditzen zaie askori. Ez da gorratzean zerbait, Afrikako klik hizkuntzen audio bat jarriko banuke, grazia egingo luke, adibidez. Edo zergatik iparraldeko euskera bat izan daiteke goxoagoa. Edo argentinar porteñoa egiten zaigu erakargarria, baina behar bada Ekuadorko gaztelania andinoa, ez hainbeste. Murtziako azentua zergatik egiten da parre, ez? Eta zergatik da batu artifiziala, zergatik da ez hain guaia. Goxoa, gogorra, polite itxusia, sexia, antimorrua, ez dira bakarrik subjetibotasunetik eraikitzen, baizik eta ideologia batzuetatik. Subjetibotasunik ere bai, ze baztango pertsona batekin baldin badizu zure bizitzako kunilingus onena, baztango hizkera zuretzat segurazko sexia izango da. Horrekin ados gaude. Baina ez du horrek bakarrik eraikitzen hori. Eta legitimoa dena, ez legitimoa dena, edo hiztun ona, edo hiztun txarra,
ideologiek ebazten dute, aizkorakada bat bezala. Bat alde batean eta bestea bestean. Ondo ekarrita, Ikusi duzuen metafora? Bueno. Bale, aizkorek ez dute modu neutroan ebakitzen, eta hemen ibili nintzen, aizkora ahoen irudien bila, baiz? Aizkora batek irten berdinarekin aho desberdinak izan ditzake, eta beraz desberdin ebaki. Hauek dira, atxa artesana jauregi, ez? Urnietako jauregi fabrikakoak, satxa jauregiren lana ezagutzen baduzue, ezagunak egingo zaizkizue. Eta nun bilatu nuen hau da marabillosoa. Webgune bat da, izena duena Despertaferro, espadas, hachas y armas étnicas. Eta ikaragarria foro bat dauka. Orduan, foro batean, tipo batek, tipo esango dut, bere argazkian Rambo pelikularen afitxa zeukan, eta armero izena du, erabiltzaileak, bisita bat egiten du fabrika honetara, taller honetara, eta argazki batzuk jartzen ditu hor. Eta eztabaida badago. Eta nik zer nahi dut, eztabaida hori irakurri, noski. Baina, pena da, 25 mezutatik, 15 ezabatuta daude, ze jartzen du este mensaje no se muestra porque su autor está baneado. Ni intrigatuta. Orduan foroko araua behiratu nituen, noski. Eta hau jartzen du, ikaragarria da. Los administradores y moderadores se reservan el derecho a borrar o modificar cualquier mensaje que contenga spam, alusiones políticas, religiosas o relacionadas con el fútbol que originen discusiones que no tengan nada que ver con lo que aquí se trata, armas blancas y todo lo relacionado con ellas. Boixe. Oso polita irutu zait, eta zuekin konpartitu nahi zen dut hau. Orduan, ikusten duzen bezala hizkuntza ideologiak, hemen dator transizio pixkat fortzatua, ugariak dira eta denak dira arbitrarioak, foroetako arauak bezala. Eta gure baitan asko daude, batzu daude elkarrera ginean, eta batzu daude kontraesankorrak direnak, eta aktibatzen direnak momentu desberdinetan, testu inguru desberdinetan. Baina badaude batzuk, gizartean ideologia batzuk, edo konplexu ideologiko batzuk, zehatzago izateko nagusitzen direnak. Eta orain etorriko naiz Mendebaldera, Europara eta gurera, hizkuntza gutxituak nagusiak gai horretara. Susan Gall eta Katrin Bullardek egiten dute Europako kasu azterketa bat, eta ikusten dutena da, badaudela bi konplexu ideologiko, orokorrak direnak hizkuntza gutxituei eta nagusiei buruz pentsatzen dugunean. Segituan ikusiko duzue. Batari deitzen diote autentikotasuna eta besteari anonimotasuna. Eta hizkuntza batzuei emango diegu balioa autentikotasunetik eta beste batzuei anonimotasunetik. Jari zarete ikusten. Hizkuntza gutxituak balio etxiko dira autentikotasunetik. Autentikotasunetik hizkuntza baten balio nagusia da indexikalitate soziala. Jakitea ze komunitatekoa zaren. Hizkuntza horrek errepresentatzen du komunitate baten adierazpide esentzialena. Orduan, esaidazun nola hitz egiten duzun, esango dizut nor zaren. Beraz, hiztunak izango dira berezkoak, dialektodunak, horiek izango dira hiztun legitimoak. Aldiz, anonimotasunaren ideologiatik, hizkuntza nagusiak balio etxiko ditugu, eta haien balio nagusia da voice from nowhere izatearen asuntoa, ez? Ez da inorena, denona izan daiteke, eta nagusiki hizkuntza estandarrean jarduten duena dauka hiztun legitimo gisa. Egin ariketa adibidez. Imaginatu zuentzat hiztun on bat, hiztun kompetente bat. Hiztun kompetente bat katalanez. Edo hiztun kompetente bat tamazight hizkuntzan. Edo irlandes gaelikoan. Nere apustua da azken hontan, imaginatu dutela izan dela gizon bat, ilegorria, eta backgrounda dela landa eremua. Eta ez Starbucks bat Dublinen, ez? Ezagit asmatu da, baina ikaslekin egiten dut ariketa hau, euskarazko hiztun on bat jarrita ariketa bezala, esplikatu gabe zeri buruz ari garen, eta ateratzen zaizkit, 25-etik gutxi gorabehera 3, 4 olentzero. Benetan da, beti egiten diet eta beti ateratzen da. Txapela, makila, txakurra, belarmetak ikusi ditut denetik. Baina, ahi izan da bezala, zuei ere bai, lasai etzarazu egitura da. Honek sonatzen digu beste gauza batzuekin. Testu ingurua labur esplikatuta ideologia hauek ez direla ezerezetik etortzen, eta gure buruan ez direla sartu gure esperientzia propiotik bakarrik behintzat. Testu ingurua da 19. mendea, nazio estatuak garatzen eta eratzen ari dira, ideologia etnonazionalistak dauzkagu, beraz, estatu bat, kultura bat, nazio bat, hizkuntza bat.
Eta noski, ze hizkuntza aukeratzen da estatua egituratzeko, botere dunen edo, hizkuntza nagusi bat, ez? Eta hortarako justifikazioa zein izango da, botere ekonomiko eta politiko gehiena daukagunon hizkuntza da eta beraz hau jarriko dugu hizkuntza nagusitzat, edo denon hizkuntza bezala? Ez, denon hizkuntza dela justifikatzeko, erabiliko diren argudioak izango dira garai hortako korronte bati lotuak, eta da, arrazionaltasunari, unibertsaltasunari lotuak, Le Lumière, beraz, hizkuntza hau hartuko dugu, delako funtzionalena, bere baitan arkitektura perfektua daukana, balio duena arteaz hitz egiteko, zientziaz hitz egiteko, baliabideak dauzka, baliabideak dira, basikamente, arteaz eta zientziaz idatziko duten gizon burgesak, eta beraz, horrela, egituratuko da hizkuntza hauek nazio hizkuntza edo estatu hizkuntza izatearen argudioteria. Ze pasatzen da, estaturik gabeko hizkuntzekin, hasteko boteretik egotziak dira, botere politiko eta ekonomikotik, hiztunek mobilitate edo mugikortasun sozialerako hizkuntza hori baztertzen dute, transmisioa eteten da neurri handi batean, norena da horren kulpa, spoiler. Orduan, mugimendu bezala egituratzen direnean hizkuntza gutxituen aldeko mugimenduak garai hortan bertan ezin dute arrazionaltasunarekin lehiatu estatu hizkuntzekin, beraz beste korronte ideologiko bat adoptatzen dute eta hau da erromantizismoa. Garai hortan eskuragarri zeukaten bestea. Eta orduan, nondik balio etxiko dute euskaran edo hizkuntza gutxituak, ez du esango balio duenik arteaz eta zientziaz hitz egiteko, esango duguna da, dela bertakoa, partikularra, esentziala, esango dugu dela zarra, dela primitiboa, dela purua, dela kutsatu gabea, iaia naturaren parte. Eta hortik gaur egungo gure diskurtsoak, eta ekarri dut eren egungo kontu bat. Atzo ez nuen lanik egin. Twitterren eren egun norbanako batek. Eta da, Euskararen egunaren arira, maravillosa da, ikusi zenun. 10 curiosidades que debes saber del euskera. Bat, enigma para los lingüistas, noski. La única lengua aislada de Europa, qué maravilla. Bi, un idioma muy literal. Eta adibide bezala jartzen ditu, suhiltzaile, literalki apagafuegos, oso ondo. Eta beste bat, bihotz, bi-hots. Y es que, en un latido, ¿cuántos sonidos se distinguen? Literal, oso literala dela. Ez dakit, niretzako carnicero, carnicera, literala da baitere, baina ez dugu esaten, ez? Orduan, hori da normanako baten adibidea, baina instituzioek gauza bera egiten dute, ze EHUk Euskararen eguna ospatuko du abenduaren 4an, eta Donostiako, Gipuzkoako kampuseko egitaragoa azalduko dizuet. Goizean, txistularien diana, eske maravillosa da. Gero dago hitzaldi bat, eta da Irulegi, bidaia arkeologiko bat Baskoien lurraldera. Eta azkena da erakusketa gidatua hizkuntza indigenak amalurra zaintzen. Eske, bueno, hau esateko askotan gure diskurtsoak direla hizkuntza egiten duenak txiki, isolatu eta zarra. Eta honi buruz, parentesi txiki bat, txikia, munduan baldin badaude 7.000 hizkuntza, segun nola kontatzen ditugun 13.000 edo 3.000, euskara esaten dutenez hiztun kopuruan dago lehenengo 110-etan. Alegia, 180-ak euskara baino hiztun gutxiago ditu. Baina gure konplexua da izugarria, segure ondoan daudenak dira gaztelania, frantsesa eta ingelesa, eta 3 dira lehenengo 5etan daudenak hiztun kopuruaren arabera. Orduan, bale, oso ondo, igual problema berai daukate. Hizkuntza isolatua ere, baldin bada jarri daiteke hortan fokoa, baina gure lexikoaren 180 maileguak direnean, ez dakit pertinentea den hortan jartzea diskurtsoaren fokoa. Eta zaharrarena, hemen dator, nire hasierako ideia. Asuntoa da, eskatu zidatela irudi bat bidaltzeko, hitzaldia prestatzeko, webgunean anuntziatzeko edo, eta pentsatu nuenik. Aizkora, hemen dator, pentsatu nuen, erabiliko dute irudi primitibo bat, ez? Aizkoraren irudi primitibo bat, eta orduan horri buruz jardungo dut. Eta bidali nien hau, eta ez nuen behiratu, eta klaro. Gero hitzaldia prestatzerakoan pentsatu nuen, behiratuko dut jarri behar dut irudia, ze irudi den. Eta hori, maravillosoa. Da bifaz de Manzanares. El bifaz de Manzanares o de San Isidro es un bifaz de los expuestos en el Museo Arqueológico Nacional. Esta pieza de industria lítica es uno de los ejemplos más característicos del Paleolítico inferior. Fue localizado en el yacimiento de San Isidro, en la terraza de Manzanares, Madrid. Para la elaboración de este ejemplar, probablemente se alternó el empleo del percutor duro con el blando, duro
maravilla, proporcionándole una forma balar. El yacimiento de San Isidro fue localizado por, bla, 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 1872. Eskerrik asko, Daniel. El hallazgo de restos de un elefante en esta zona de arenero y su relación con piezas de industria lítica hace pensar a los investigadores que fuese una zona de despiece de esta megafauna. Nunca se pudo realizar una excavación ni una investigación exhaustiva que permitiese probar estas afirmaciones. Eta normala, ze begiratu danez, leku arkeologiko hau dago gaur egun M30-ren azpian, El Prado eta Getafe artean. Orduan, ze kasualitatea, azten ez begiratzen, holako aizkora primitibo baten irudia, eta honekin egiten dut topo. Eta zergatik bilatu nuen aizkora primitibo honen irudia, ze ez dakit entzun duzuen, baina nik aspalditik entzun dudan kontu bat izan da, euskara hain zarra dela, frogatzen duten hitzak direla adibidez, aizkora, aizturra, aiztoa, aitz erroa daukalako, eta beraz, erramienta horiek arrizkoak ziren garaiktik datorrelako hitz hori. Bueno, euskalariek hori aipatzen zuten 19. mendean, eta euskalariak gehienak alemana dira, hori ere bai. Hipotesi hori berrikusi da, eta ikusi dena da ezetz. Gaur egun dagoen teoria zabalduena eta onartuena da, aizkora datorrela askiolatik, dela latinez, aizkora txikia. Eta orduan zer egin dut nik, behiratu dut, atxa nundi datorren. Eta atxa dator askiatik, latinezko aizkora. Alegia, bueltan, hitz berdina direla. Orduan. Hau esan da, bi ideologia nagusia dauzkagu. Alde batetik hizkuntza nagusia, estandarra, eta hizkuntza nagusia eta estandarra da denok berdintzen gaituen zerbait, denerako balio diguna eta denok batzen gaituena. Batzen gaitu, bai, beste hizkuntzetakok, hizkuntza gutxituetakok, elebiduna garelako gutxienez. Denerako balio izatearena ez da egia, eta hori edozein hizkuntza estandarrentzat da baliagarria, baina badaukate halako unibertsaltasunaren monopolioa. Balio du administraziorako, goi ikasketetarako, kazetaritzarako eta horretarako, eta beraz denerako balio du. Eta bestek balio dute etxerako, emozioak adierazteko, intimitaterako, haurrak eta zaharrak zaintzeko. Baina hori ez da dena. Eta denok berdintzen gaitu, ze hizkuntza estandarra nagusia ez da inorena. Hizkuntza nagusia den bezala norbaitena, hizkuntza estandarra ere beti da botere ekonomiko eta politiko gehien pilatzen duen eremu geografikoko aldaera. Garai batean izan zen Toledokoa, pasatzen Madridera kapitala, eta hor aldatu zen estandarraren aldaera. Besteak beste hori espainolaren kasuan. Eta bide bat ez esan da. Latinoamerikoko azentua, eta Andaluziako ere bai, seseoa oso zabalduta dagoen adibidez, 50. hamarkadara arte, fallo de dicción, bezala, konsideratzen zuen Akademia Espainolak. Eta gero musikaren industrian gertatzen dena da, Puerto Ricoko eta Kolombiako artistak daudela ez, Daddy Yankee, Bad Bunny, Luis Fonsi, Maluma, eta haien hizkeraren ezaugarriak artista espainolek apropiatzen dituzte haien hizkuntzan. Eta hori egiten dute nazioarteko merkatuan kapitalizatzeko dirua. Alegia, batzuei ematen dienak, milioiak ematen dizkienak, besteei errealitatean lana topatzeko oztopoak jartzen dizkie, ez? Bueno, hori estandarrari buruz. Orduan, euskara autentikotasunetik balio esten dugu, zer ez digu balio, ez digu balio, eta esaten dudanen euskara autentikotasunetik, pentsatu daiteke baita ere beste hizkuntza batzuetan exotikotasunetik. Berdina da, alegia, berezko hiztuna, dialektoduna, esentziala, ez da ez bidezkoa, ze gaina zertarako behar dugu kategoria esentzial bat, eta ez da bideragarria ere. Gaur egungo gazten 50% baino gehiago ikasi du euskara etxetik kanpo. Ez dira legitimoak zergatik norena hizkuntza, ez? Eta gainera kategoria horiek ez digute balio, ze pasina eukita ere, gaitasun ikaragarria eukita ere, eta azentu bikaina ondarrotarra, esango dizute, oso ondo hitz egiten duzu, zure gurasoak ez euskaldunak izateko, edo are gehiago, grazia ingo digu, birala egintzen bideo batek, eta zen berritxoar bat, beltza, aurra, hizketan. Bueno, orduan, zer egingo dugu, anonimotasunera jo, ikusi dugu anonimotasunak bere gatazka propioak ere badauzkala, eta gainera ez du funtzionatzen. Honintza Legorburuk egin duen ikerketa batean ikusten da azkeneko kanpainak bideratzen direla gehiago euskara anonimotasunetik balioestera, baino dira gulardek esango lukeen bezala, hizkuntza markatua ez markatu bezala saltzeko alegin markatuak, eta horrek usaia dauka. Eta denek antzematen dugu. Rosina Lipigrinek esaten duena da,
balio duela anonimotasunaren ideologiak soilik boterean dauden instituzioek hizkera abstraktu eta aldagaitzaren ideia inposatu badezakete. Alegia, ingeniaritza politikoa behar dela eta ez ingeniaritza linguistikoa. Eta guk ez daukagu. Guk euskaltzaindiaz parre egiten dugu eta normala da, ze nola eukiko dugu hizkuntzaren polizia aintzat, gure polizia autonomikoak akats ortografiko bat baldin badauka. Orduan, da imposiblea den gauza da eta ezingo dugu lehiatu sekula gaztelaniarekin eta frantsesarekin anonimotasunean. Hori horrela da. Orduan, beste gauzat interesgarria Gulardek esaten duena da, bi ideologia hauek koerekuntzan daudela. Biak prozesu berdinak sortu dituela. Bata bestearekin lotuta dago, txamponaren bi aldeak dira. Eta bitartasun horrek sostengatzen ditu bai bat eta bai bestea. Hemen ere paralelismoak. Eta da, topatu duan besteat, superrondo pasatut itzaldi hau prestatzen. A ber. Hau da molde bat, bi aizkora hau desberdin egitekoa, eta dirudienez, bertara kobrea sartzeko moduagatik, ezingo lirateke bi hauak aldi berean egin. Baina moldea berdina da. Erabiliko litzateke momentu batean bate egiteko, eta bestean beste egiteko. Baina fizikoki imposible da biak batera egitea. Orduan, 32 zentimetro ditu luzera, 19 zabalera, 8 zentimetro lodi eta 8 kiloterdi dauzka. Asuntoa da ikaragarria dela olako pieza batetik zenbat datu atera ditzaketen. Ze ikusten duzenez, esango dizuet, dentro de las hachas planas de sección rectangular se establecen dos grandes grupos. El A incluye a aquellos ejemplares con talón poco desarrollado y laterales rectos o ligeramente convexos, mientras que en el grupo B más evolucionado acoge las hachas con forma trapecial. Hau dira, biak grupo B. Baina eski, grupo B-en daude bi. B bat eta B bi. Eta batzu daukate filo kurbado eta beste batzuk zuzenak. Eta hemen bakoitza da batekoa. Ze pasatzen da? Mota bat dagoela lotuta garai batekin, eta beste mota bat beste garai batekin. Eta biak batera elkartu direnez, datatu dezakete. Iruditzen marabillosoa. Eta are gehiago, egin ditzakete hipotesiak hemen erabili daitezken mineralei buruz edo metalei buruz, eta beraz, egin ditzakete hipotesiak ikusiz nun aurkitu zen, eta halako ze mehategi egon daitezken inguruan. Eta urruti baldin badaude, ze garraio behar izan zen, eta orduan ze garraio bide, eta beraz nola egituratzen zen gizartea, ez? Aizkora baten inguruan. Eta pentsatu dut, edo, hizkuntza ideologiak eta arkeologiak asko daukatela, zer ikusi asko daukatela, edo aizkoraren metafora erabilita, edo zer esan daitekela. Gutxienez bietako bat. Bueno, kontua da, eta hemen berriz ere fortzatuta paralelismoa, moldeak puskatu behar direla. Orduan, moldeak puskatu behar ditugu, berriak sortu, aizkora zaharrak fundizioan erre, dena delakoa. Baina politikoki induzitutako ideologia horietan inziditu behar dugu politikoki. Zorionez, errealitatea azaldu dena baina askoz konplexuagoa da, ideologiak ugaritan hitzak dira bai gorputz baten baitan, baina baita ere komunitate desberdinen baitan, hemen bertan, adinaren arabera, jatorriaren arabera, mila kontekstutan daude, testuinguru desberdinetan sortzen dira eta garatzen dira ideologia linguistiko desberdinak. Eta gainera, etengabeko aldaketan, fusioan eta bereiztean daude. Orduan, berriak sortzen ari dira, gainera, aipatu ditudan biak daude oso modernitateko ikuspegi batekin lotuta eta postmodernitatearekin identitateak ulertzeko modu hibridoagoak etorri dira, eta bar. Kontu zala ere, Monika Gellerrek aipatzen du, neoliberalismoak eta kapitalismoak mediatutako ideologiak dira horietako asko, eta igual, ez zaizkigu hainbeste interesatzen, edo bai, edo erabili daitezke, edo dena delakoa. Edo nola ere moldeak hausteko ezagutu inberditugu, kontziente izan eta diskurtsoak estrategikoki eta egoki kokatu. Batzutan aizkora intentzionarekin hartzen dugu, baina kirtenari ezakite oso zuzen heltzen diogun. Eta hemen sartuko naiz sekulako jardinean. Eta honekin bukatuko dut. Bai. Bale, orduan, kirtenari ondo heltzen ez diogun momentuak, edo nire ustez, hobeto kokatu beharko genituzken debateak hizkuntza ideologiak erabiliz. Ea, Bueno, ez da behirako, esango didazue. Lehenengo diskurtsoa da, eta neko zabaldua dagona, euskara klase altukoen hizkuntza dela. Sonatzen dizue? Bueno. Lehenengo, gauza pare bat, esateko, lehenengo. Donostiko familia aberatsenetan, Gabon Afariak, ez dira euskaraz izango.
Euskal nazionalismoa albidetu zuen Bizkaialdeko industrializazioan, bulegoetako hizkuntza, portukoa igual bai, baina bulegoetako hizkuntza etzen euskara. Eta gaur egungoa ere, zalantza. Egon daitezke salbuespenak, baina bueno. Klasea eta hizkuntzaren artean lotura dago, bai noski, klasea eta euskaren artean lotura dago, bai noski, gure gizartea klasista da, bai noski, eta horretarako euskara erabili bali madezake norbaitek erabiliko du, baita ere. Erabiltzen da hori, gainera badakigu. Baina, bueno, hemen kontua da pobreenek ez dakitela euskaraz. Arazoa hori da, ez? Edo, bueno, hor kokatuko nukenik. Eta zergatik ez dakiten euskaraz, eta ze sistemak eragiten duen desberdinkeria hori. Pobreenak etorri berria dira, nahiko daukatenarekin, bakigu, batzu gainera gaztelania ikasi behar dute, eta tentsioak sortzen ditu espazio batzutan, ze euskaraz hitz egiteko nahiak beste batzuekiko desberdinkeria bat erreproduzitzen du, eta violentoa da, eta bada klasea mai gainean, badago klasea mai gainean. Baina horren inguruan, simplifikazio batzuk egiten ditugu, eta behar bada, hizkuntza ideologien tresnak balio dizeguke horren aurrean kokatzeko. Orduan, horren aurrean, unean uneko erabaki estrategikoak hartu beharko ditugu, eta ikusi beharko dugu zerri ematen diogun lehetasuna nola egiten dugun desberdinkeria horiek ez erreproduzitzeko, aukeretakoa nire ustez da esplizitatzea egoera eta hizkuntza ideologiak, eta bestalde batetik gogoeta estrategikoa egin beharko dugu zergatik eskluitzen ditugun batzuk euskaratik, gizarteak zergatik ez duen ardura hartzen, zer egin dezaketen instituzioek eta zer egin dezaketen gizarte mugimenduek. Uste dut horri buruz pentsatu behar dagoela, bai ala bai. Bueno, bide batez. Pentsatu behar du baita ere zergatik ari garen beti euskara eta klasearen arteko loturaz, eta ez dugun problematizatzen gaztelania eta klasearen arteko lotura. Bueno. Bigarren elementua. 3 daude bakarrik, Bigarren elementua da, euskara inposatzen da. Hori ere asko entzuten da. Orduan, lehenengo gauza, legedia aztertu besterik ez dago, azkeneko mendetakoa, azkeneko hamarkadaetakoa, eta azkeneko auzitegien ebazpenak. Esatea euskara inposatzen dela, iruditzen zait nahiko afirmazio kritikagarria. Euskal Herrian hizkuntzarekin inposatu balin bada, ez da euskara izan, inposatu dira indarrez, bortxaz, legez eta lotxaz, bestelako hizkuntza batzuk, gaztelania eta frantsesa nagusiki, eta erreparazio gisa dauzkagu gaur egungo hizkuntza politikak, euskararen aldekoak, eta Jaurlaritzaren hizkuntza politikak bere plana da hemendik 50 urtera jende aurrean lan egiten duten langile publikoen 40%ak edukitzea ez dakitze hizkuntza perfil. Hori da hizkuntza politika. Eta eremu pribatuan ez dago inzidentziarik. Orduan, inposaketaren diskurtsoarekin kontu zuetako zenbatek bizi izan du gaur euskara inposatzearen esperientzia. Eta aldiz gaztelaniarena bizi inposizio bezala edo ez, beharrezkotasuna, segurazko hemengo denek. Orduan, bueno, denek. Orduan, kontu zibili behar dugu inposizioaren diskurtsoarekin. Eta askotan, eta sentitu dezaketenak behar bada, inposizioa da, nerabaiak eta aurrak eskolan. Hori bai, ateratzen dela, behin eta berriz. Eta ziurazki, gaur egongo da jendea, sentitu dena eskolan inposatu zaiola euskara. Eta asko dira, inposizio gisa bizi dutenak, eta hien subjetibidadea hori da. Igual kolegio ingles eta kolegio alemanen ez dute hola bizi inglesa eta alemana, baina euskara bai. Eta galdetu behar digu gure urari zergatik bizi duten inposizio gisa, zer transmititu diogun, ze diskurso sozializatzen ditugun, zer erantzuten diogun galdetzen dutenan zergatik euskaraz. Gurea delako? Altxor bat delako? Kastelo baten ikusi nuen egun batean, benetan, Obelixen irudi bat menirra handi batekin, eta menirraren barruan, zegoen idatzita, hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako, baizik eta dakitenek erabiltzen ez dutelako. Zer da hori? Bueno, horri buruz pentsatu behar dugula, hizkuntza ideologien terminoetan, hori da, nire ustez, beharrezko gauza. Eta azkena, eta da, euskara oztopo bat dela pertsona migrantentzat. Eta, bai, noski, euskara, migrazioa bera, kapitalismoa, gaztelania, burokrazia, arrazismoa eta sistema guztia. Enaiz-ari umorea egin nahian. Benetan, saiatzen nahi ez, kokatzen ez da nire ustez, prisma interesgarri batetik edo, ala nahiko nuke. Etorri berrientzako, hasteko denek ez dakite gaztelaniaz. Asko gaztelania ikasi behar dute. Orduan, denek dakigu noski normalena dela eta praktikoena dela gaztelania ikastea. Beraz, euskara ikastea da oztopoa. Gauza gehigarri hori euskara da. Ados. Askok ez dakite gaztelaniaz ere, baina batzu badakite gaztelania.
Batzuk badakite gaztelania eta nahikoa daukate haien bizitzarekin, ados baita ere. Baina ez dugu ulertzen, ez dugu ikusten, asko, ez datuzela latinotzat dauzkagun asko, nahiz gaztelaniaz jakin, kitxua komunitateetatik datuzela, aimara dira, guarani dira, maiakak txikel dira, nasaiu behitze egiten dute, eta haiek ja, bizi izan dute mugikortasun sozialerako gaztelaniarako lehenengo bide bat, bigarren mailako hiztunak zirelako haien hizkuntzan, gainera badakigu komunitate batean horrek transmisioa eteten duela, eta transmisioa etetea eta pobrezia lotuta daudela. Eta egiten dute migrazio prozesu bat, eta hemen gaztelania jakinda ere, bigarren mailako hiztun dira, ze daukate azento bat ez dituenak bertakotzen. Orduan, hori ez dugu problematizatu behar eta euskara problematizatu behar dugu, ez dut esaten, espainola gaiztoa da, ez? Okerragoa da, ez naiz hori esaten ari, bezik eta ean nun kokatzen ditugun, ez dela kasualitatea fokoan nun jartzen dugun, interes politikoa dagoela hortan. Aurrete etorri berrien kasuan, arazo nagusia eskola segregazioa da, eta baliabide gutxi daude, eta eskasak eta txarrak aurroiek euskarara ekartzeko. Gaitasun kognitiboak badauzkate, ez dago arazorik. Eta urdua dakien norbaitentzat ergatiboa ikastea, ez da batere zaila. Orduan, heldu etorri berrientzako, ez dago berein beharretara egokitutako eskolarik, ez dago doanekotasunik, normala da, ez exigitzea nola eskatuko diogu ba. Kontua da, nor daukan horren ardura. Orduan, iruditzen zaitu horri buruz pentsatzeko bestera batera pentsatu behar dugula, eta gogorarazi behar dugula baita ere, migrazio prozesu baten eta hemen eskubideak lortzeko prozesuan, bai prozesu administratiboan, formakuntzetan edo naziotasune paperak lortzerakoan, gaztelania dela beharrezko hizkuntza eta Instituto Cervantesek A2 mailako azterketa egiten dira, denei, datozen lekuti datozela naziotasuna lortzeko. Hori naturalizatuta daukagu, ez dugu problematizatzen, eta aldiz, euskaran jartzen dugu foko bat, nire ustez, ez genukena euskaran jarri behar. Euskaraz hitz egin behar dugu, noski, euskara eta klasearen arteko loturaz, kolonialismoaz, baina gizartean dagoen hori, ea nola islatzen den hizkuntzetan, hizkuntza praktiketan eta hizkuntza ideologietan. Bestelariko gara, joko perverso batean, irakurketa intersekzional bat egin ordez. Orduan, ena izari esaten, espainola gaiztoagoa, haiek okerro, ez nahizari hori esaten, baizik eta ze forma hartu ditzaken, sistema rasista, kolonial, dena delako batek, hizkuntzei buruzko diskurtsoetan. Eta kontuz, ze diskurtso erreproduzitzen dugun, eta zerari garen erreproduzitzen diskurtsoien bitartez. Hori, irakurketa intersekzional bat egitea beharrezkoa dela, eta perspektiba ez dugula galdu behar, debate zail hauek ondo kokatzeko, eta batez ere hitz egin ahal izateko tresnak eukitzeko. Ze batzutan badirudi ez daukagula tresnarik ere horri buruz hitz egiteko. Orduan, hau da nire azkeneko aldarria, gure hizkuntza ideologietaz konstiente izan behar dugula, izan kazetari, ikerlari, artista, programatzaile, irakasle, bizilagun, nahi eta ez gorpuzten ditugulako hizkuntza ideologiak, gure diskurtsoen bidez, baina baita ere gure praktiken bidez, ardura hartzea daukigula justizia sozialaren ikuspegitik, eta nahi nuen bukatu aizkoraren metaforarekin, baina ez zaite zer okurritu. Orduan, okurritu daite esatea, aizkorak erabiltzeko, komeni dela gerria indartsua ez ezik malgua ere eukitzea. Eta hoxe, eskerrik asko. Bai. Zuzenean goaz, Osa ez da deskantzurik egongo. Bueno, komunera ju nahi baduzue, baina vamos de tirón. Dago luz. Aurki bat behar du? Luzek. Hau. Luza orain.
ondo, eh? Me ha dado ahí. Sí, me ha dado, y teníamos claro. un montón de cosas. Sí, zorionak. Oso ondo. ¿No? ¿Ha quedado redondo? Sí. ¿Eh? Charla luego, ¿no? Salís, a las 6 ya hacía tiempo, por eso no hemos hecho descanso. No, se ha ido al baño. No, ¿quieres ir al baño? Vete ahora. Pensaba que la gente esperando al cine. He ido para atrás por 6. Estaban todos esperando y no les dejan entrar. Estaba todo cerrado. ¿Dónde está ahí? Morris vomitaba. No, dai. Ma avete capito qualcosa? Ma possiamo prendere una maglietta? Sì. Sì? Prendela. Una a testa. Una testa, ok. Non dago Luz Pichel? Luz Pichel. Kaixo. Barkatu, norbait jaitzi daiteke, mikro pixkat hobeto jartzeko? Non dago? Eske hemen zegoen, zainiri jarri dit orain, petaka. ¿Quieres que te eche? Barkatu, mikroa jarri Bai, baina, lasita un poco. Hasiko garaia jarraian, así que mesedez jun esertzen.
Argia pixka jaitzi mesedez? Ajá, ya. Acordarse no tiene mérito. Acordarse es un hecho, una querencia, un antojo, no sé, no. Un hecho no es, un antojo eso no, pero será algo. Algo será, una voz de dentro, un fantasma, una energía, una pujanza, un florecimiento que ayuda a imaginar las cosas. Y las cosas no. Las cosas no, pero los prados sí, las calles y las plazas, los crecimientos de lo porvenir. ¿Tú cómo lo ves? Te pregunto solo por hablarnos, porque hablar y entenderse es otra cosa. Bueno, cosa tampoco es. Pero es principal y medular, es potente, es corporal. Y por eso te pregunto, pero tú ya no estás, te fulguraste. Buenas tardes. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a todas por escuchar. Gracias, María, por tus palabras de antes. Ahora no debo defraudar y eso ya me lo has puesto difícil. Voy a leer poemas de mi último libro, Alén, Alén. Alén es el nombre del lugar donde yo nací, una aldeíta gallega, que quiere decir más allá y también quiere decir el más allá. Y de allí vengo. Bueno, del más allá creo que no vengo. Bueno, también. Después, al final, voy a hacer una especie de epílogo de otro libro, de Transhumancias, que es del siglo XV, no, pero de 1915 tampoco, ese es el año en que nació mi madre, pero de 2015 sí, ¿vale? No he traído libros porque pesaban demasiado y tengo un hombro un poco fastidiado y porque no tenía en casa tampoco. Pero se consiguen. La uña rota es la editorial del último mío y ya no me lío más. Una hoja del álamo cae sin alas, sin culpa, sin lengua, sin odio, del árbol para el prado, para el jardín. Después otra, verde, blanco, palma, palma, palma. No hay peso, no hay prisa. Derrapan los rapaces por el tronco abajo, del cerezo abajo, la roca del monte abajo, el tejado resbaladoso del lavadero abajo, el tobogán del Parque de Val de las Fuentes, Alcobendas, Madrid. Está rebuyendo la oscuridad en lo sombrío del puente de Ventas. En lo sombrío tú te aparecías y alguien te quita la mota, te coloca el cuello, dice que te comenta tu modo de... Alguien te cubre con un saco de monedas. Tú poquito a poco desapareces debajo de un montón de trigo. Y entonces veo pasar los continentes, pasar de sur a norte, el tren del mundo, el más largo tren, la bestia de los confines, cargada de criaturas adolescentes, debajo de un montón de niños. Entre ellos no te imagino, no quisiera, no, tú no. As barcas en o mar, a Matalea. Vieu minha madre andar as barcas en o mar. Está rebuyendo la oscuridad en las aceras de los barrios enfermos, de las plazas vacías. Está rebuyendo la oscuridad
allí en la sombra, son las mismitas, los de siempre, son los comadritas, las que se esconden en la médula del saúco, en el corazón de las viejísimas plantaciones de carballos. Una noche les van a descubrir las barcas en un mar, malditos barcos que se las llevan Una noche vendían collaritos baratos en los andenes del metro de Madrid. Piedriñas de wolframio que robaban en las minas de allá. Pesaban tanto. Uy, cómo pesaban. A la noche siguiente corrían con la manta al hombro, compraban el arroz, el aceite, salían de los bosques para hacer el pan mientras dormían Siempre en el puente de ventas algo se manifiesta. ¿Sabes? Lucinda, la requemada. Ayer estaba allí, dormía al ladito de los hijos de otra que ella no se atrevió a tener. Los abrigaba con sus 4 huesos. Tú te espantaste al verme. Ahora cuando sueño siempre es hacia atrás primero y después adelante. Por ejemplo, primero el olor de la ropa en los lavaderos cuando la recogida de la patata. Y después rodilleras colgadas de un manzano para las niñas hondureñas que lavan la nariz y la faldita en el río Suchiate mañana de mañana. Amatalea, Amatalea, onde está Marichina? Foise na barca, amigo irmán. El papá decía, se te morde unha donicela, mañá irás para y tenías que adivinar para dónde ibas a ir, si te morías. Pero yo nunca pensaba que fuéramos a morirnos, ¿y tú? Un día dijo la bailarina de los pies plegables, dijo, mete la mano en la tierra. Y la metíamos. Después dijo, ahora mete la mano en la infancia. Y volvíamos a meter la mano en la tierra. Vacas. Vacas, 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 acometiendo las coles de Vilela. Hablas de vacas y eso significa un lenguaje. Una lengua es un mundo. Pones un pie aquí y eso es un paso. Pones la lengua y es una aparición. Una lengua, un mundo no te es, Amatalea, eso sí que no. Que la es lengua pequeña y el mundo llega hasta los confines. Sí que lo es. Una lengua es cada una casa. Hace calorcito si sueñas con vacas y con lengua. Hace fiebre y calorcito. Y antes que vengan los comadrones con varas de carballo de alindar con muchos nudos, cachito de palo para ti, cachito para mí, toma, y nos revolvemos. Cachito de lengua para ti, cachito para mí. Tú eras más grande, más para ti. Te toca más lengua a ti. Tú eras hombre. Toma más, te toca más. Ai, flores do verde pino. Se sabedes novas do meu amigo. Entonces una lengua es una manera de revolverse también, sí. Una lengua una. Una lengua una es una imposición, una impostura, un poderío a muerte del albedrío cuidador de las aldeas y sus pluralidades. Un aplanamiento de los temperamentos. Perdón.
Una lengua es todas. Antonio Gámez merendaba estorninos. Antonio Gámez merendaba estorninos tendiente a domar una becerra. Y no, ella era más fuerte que él. Él casi no tenía brazos. Antonio Gámez tenía unos problemitas de cabeza, de salud. No era del todo completo. Amatalea. ¿Dónde están los brazos de Antonio Gámez? Los huevos de los petirrojos los sorbía crudos. Tú y yo mirábamos, aprendíamos. Era un hombre muy bueno, pero metía miedo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estaba diciendo? No sé. No se sabe. Nadie sabe nunca lo que se entiende al otro lado. Uno dice pan, el otro entiende lunes. Toma, más bosque para ti. As flores do verde pino, todas para ti. Andar el mundo non é fácil. Bobo. O eu vi andar a las aves, meu amigo. Digo, ei va correjo. Bobo, bo. Digo, ei vaca, digo, ei. Digo, wow. Bo, para ese bucolismo. ¿Onde barruntan las becerritas? Los pies se nos llenaban de una tierra. Una tierra. Cuando llueve en la ciudad, y como no hay la costumbre de la lluvia, las gentes se ensopan en los charcos. Un terraguero que dolía, la tierra, la negrura, el terral, la costra. Dolía si te acuerdas, dolía o no lo día. Dolía todo. Se nos llenaba la boca de ¿De qué? De pecados. Y no se podía parar, no se podía parar. Así va cuesta abajo la cabeza que se rompe. Lloro debajo de la cama para que no se rían. Tú no te reías si eras niño, pero tampoco no leías las historias tristes de mujeres encerradas en una torre por su propio padre. Pobre Delgadina. O de niños que iban solos en barcos de Italia a la Argentina en busca de nuestra madre. Rosario, Tucumán, Córdoba, Tucumán, otra vuelta, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Bahía Blanca. He visto a Delgadina en el puente de Ventas. Por Dios os lo pido, hermanas, que me deis un jarro de agua. Y nadie se lo lleva allí para un lado. Un día dijo el maestro de la Cruz Gamada, dijo, cantad conmigo, niñas, el himno de los triunfadores. Y escapamos corriendo a darle su botellita de biberón a los becerriños que se habían quedado sin su mamá. Se la habían vendido en la feria y nos fuimos corriendo. Por encima de los niños de los carros están el tejado y el humo sale al albedrío suyo por entre las tejas. No se habla del olor del humo porque eso no tiene importancia ninguna. El humo significa calorcito, brasa, caldo, significa una lengua. Significa las almas de los muertitos y las muertitas que se iban por entre las tejas, lavanderas albas. Leite quente. Leite con pan.
leite con patacas, castañas con leite, leite solo. Por enriba de nosotros están nuestros padres. Están nuestras madres que se fueron a Maracaibo y allí están, que ni Tucumán, ni Rosario, ni Bahía Blanca, ni México no era que... Ai, flores do verde pino. Vi eu miña madre andar as barcas en o mar. Los viejitos, los de pedir, los pobres, están por enriba de nosotros, que hacían sonar aldabas para que aprendiéramos a verlos después, mucho después de muertos, en el puente de Ventas. Ai, florciñas do pino. Marichina mojándonos la cara con agua bendita. Matalea, ¿dónde está Marichina? Los cuervos, las urracas, los buitres y los maestros y celebrantes. Por encima del papá, los piojos estaban de todas las guerras y los cuentos de las guerras que no. Y su obsesión porque alcanzáramos la del cerezo extrema rama más al cielo crecida. Que no, nunca contaba, nunca las historias de guerras y de virus, porque mejor es mucho mejor hablar de vacas. Al ladito de nosotros, los corderos, los cerdos recién nacidos, los pollitos de días, lindos, tan. Debajo, las hormigas, los zapateros, los ciempieses, los topos, los ratones, y nosotros, los niños, allí por un lado. Hoy he visto al maestro de la Cruz Gamada en el puente de Ventas. Con una escopeta les apuntaba a todos los allí, los pernoctámbulos. Escapé a las carreras. En vez de ir con ellos para el agro, me acuesto debajo del cerezo, coloco bien la falda para que no se me miren las bragas, pongo las dos manos detrás del pescuezo como hizo mi padre aquella noche para morirse y quedo mirando pasar la luz vermellona entre las ramas. Bambolean las hojas, movimiento pequeño, palma, repalma, derecho, revés, Estambul, Oklahoma. Si gritara, nadie me oiría. Si muriera, sería esa cereza podre. Por encima de los árboles van las nubes para Santiago muy de vagar. Se mecen las cerezas unas a las otras. Brillan, cuelgan como en las orejas de Teresita do Cabo. El suelo se nota húmedo. No tengo mucho frío. Voy a seguir aquí, escapando del sacho, perdiendo el tiempo y acatarrándome hasta que llamen por mí y hasta que me griten, porque estoy ociosa, que hace más trabajo una gallina escarabajeando que tú en toda la tarde. Fin del poema. Y un epílogo del Transhumancias, el libro este del siglo XV, que está agotado, pero se va a reeditar cualquier día. A las anochecidas, sobre la nube y por debajo, niebla, llovizna, lluvia, caminos del oscuro. Lama, barro, frío en los tornecelos, los tobillos. Aquí y allá, pasitos, voces, malsonancias. Potros y viajeros, autobús mixto, apreturas de feria de ganado. Carro, xugo, yugo, aradiño de pau, sacho, lejón, picaña, jadaña, pala, forca, fauce, machada, adival, corda das vacas, herramientas, reliquias.
restos. Fame, traballo, lama, memoria, frío, fotografía. Pañuelos grises en las entreluces, negras bocas de los talleres de costura, caminar silandero y esconderse quedito si escaso, arcas del millo, arcón atafegante del maíz, agochaderos, escondites, mujeres, pataquitas. Sobre el mapa, un tractor, la cisterna del dueño de la leche, la cuba y los purines, la empacadora, la mezcladora de las tierras y de los tiempos, el remolque herculano, la motosierra. Marca de encogimiento, acento, tilde, til. Valeriana las noches, grano crudo en la cena, grano cru. Marcas de nacimiento en la laringe, espinita de tojo en la laringe, infusión de malva, caldo frío, azahar, pataquitas, mujeres. Que no todo fuera en los trijales la hermosura. Péchanse la boca con el pano, tápanse la boca con el pano, tápanse la boca los cuerpos, los padecimientos de los partos y las crianzas. Y se guarda el silencio. Y eso que semeja agua de río y pasa, pues no pasa. Retorna, vuelve, revuelve, olvídase, revídase como hambre o canes que en callejones se jalean, un día y otra historia, aquí y allá, y bien cerca y bien lejos, sin farola ninguna, ni facho, luz de jaso o vela. Y es tan duro el invierno, tan caro el calentar. Apreturas. Apartamentos de 30 a 30 metros cortos en el barrio de Entrevías de Madrid, en El Pozo, en Vilaverde, Las Adelfas, Retiro, en los confines otros de los mundos. Barrio de las cancelas rotas de una ciudad de cualquiera al noroeste. Pasitos silanderos, tornecelos fríos, nube, neblina, ferramientas, estropajo, cuaderno, estropajo, bayeta, diccionario, máster. La boca, el pano para la boca, el pañuelo en la boca, la patata, venga, la patata para la boca, eso, así, a pataquiña, a nena. Espina en la laringe, lengua, acento, marca espina. Carrera, recorrido, máster. Carrera, recorrido, bayeta. Bayeta, boda, brecha, doctorado. Bayeta, por el mundo adiante, por el mundo adelante. Patatita nueva. Caballo muerto, al sol. Allí, tendido al sol. Meu cabaliño, pobre. Resucita, anda. Moitas gracias. Sí, al principio estaban... Arratsaldeon. Laurak esan zidan, irakurri nahi duzuena, baina izenburu bat eman behar didazu. Eta egia esan berehala okurritu zitzaidan nien naiz ausarta. Azkenengo urteetan, idazten dudanagatik edo egiten dudanagatik askotan esaten didate ausarta naizela. Eta horrek sentipen gazi gozoa eragiten dit. Badakit alabantza badela edo izan nahi duela, baina ez zait gustatzen. Ze gizonezkoa banintz esango zidaten ausarta zara, noiz esaten dugu emakume bat idazlea dela ausarta. Nik uste dut interpretazio desberdinak egon daitezkela, eta orain ez daukagu denborarik hori dan egiteko, baina nik baditut hipotesi batzuk, eta nire hipotesia da esaten didatenean hori, da egiten dodanean zerbait, niri esleitu zidaten generoari edo daukadan adinari ez dagokion zerbait idazten dudala. Hau da, nire emakumezkotasuna azpimarratzen ari dira. Eta gauza bat esango dizuet, baina nik ez dut idazten nire emakumezkotasuna azpimarratzeko. Bueno, horrekin bueltaka, pentsatu nuen izenburu hori jartzea nire irakurraldi honi,
6 ataletan antolatu dut irakurraldia, batzuk luzeagoak, beste batzuk baino. Lehenengoa da, zaurgarria gara, zaurgarria naiz. Badakit hau ez dela batere originala hemen areto honetan, baina hortik hasi nahi nuen. 2 poema labur irakurriko dizkizuet. Mudantza denbora. Gaur goizean jaikitzerakoan, egongelako gortina desjosita aurkitu du. Logelako persiana apurtu zaio igotzean. Landareak urestatzen ari zela, txabuzinak kaktus batean engantzatu eta zoru guztia lurrez bete da. Despentsari estreinakoz, ezetasun usaina dario. Gezurren egia. Erra orbanak antzeman dizkio besteok ulertzeko omen zuen gaitasunari. Azper usaina nabaritu patxada izena eman zion sentipenari. Jeloskorra bekaiztia pesimista izan daitekela ere jabetu da. Ansietatea ez da dagoeneko gauza asko batera egiteko ahalmena. Gogoratu du inoiz inon irakurritakoa. Garena mozorrotuz eraikitzen garela. 2. Euskaldun izateko kementsua izan behar zara. Eta euskara polit bat hitz egin. Miren. Euskalduna kementsua garela hori da gure imaginarioan dagoena, Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo kaineroak, ez da, braboa garela. Bueno, ni naiz, kementsua. Kemen falta idatzi nuen. Kemen falta. Korrika noa, nora ezean, arnasa erre, estarri harri, hangak dingilizka. Mundua galgaturik. Bihotza saietzen artean kabitu ezin. Bakarrik. Azken kolapsoaren egunean ere konpainia eskertzekoa izango da. Gutxi batzuek aurre egin diote poliziari. Horixe da, ondo dakit, guztiok egin beharrekoa. Orduan pentsatu dut, enaizela inoiz hemengo izan ahalko. Adore hori, kemen hori, kuraia hori, falta bai ditut. Adore hori, kemen hori, kuraia hori, ez bai ditut neure baitan, ez inon, ez inoiz ere kausituko. Gainera badakigu imaginario hori, genero imaginario ere badela, ez da? Batez ere gizonekin relazionatzen dugula. Nik ezagutzen ditut emakume batzuk oso ausarta poliziaren aurrean. Ikusi beharko zenituzten nire lagun bi, Kontxi eta Pat poliziaren aurrean edo epaiaren aurrean. Nik harrotasuna sentitzen dut ikusten ditudanean. Txikitasuna ere bai ni naizelako kapaz, ez da? Ni beldurtia naiz. Beldurra. Egunkaria itxi zuten biharamunean, etxetik urrun nengoen. Patio batera ematen zuen hotelak. Gelako dekorazioa modernoa eta klasikoa zen aldi berean. Nabartua, apaingarri gehiegi. Goizean esnatu, telebista piztu eta berria entzun nuen. Nire urdaiera harriak bezala amildu ziren esatariaren hitzak, irudiak. Ohe gainean eserita paratu nintzen. Leihoaren zuloari begira, zerua hitz zegoen. Semeak neure sabelean inoiz egokitu hobian, bigarren aldiz zulatu ninduen erditzen minak, oraindik ere euskera baino ezekien semeagatik. Haragiak oroitzeko guraria izan ohi du. Baina euskaldun osoa izateko, kementxoa izateaz gain euskara polit bat hitz egin behar duzu, eta ze da euskara polita. Noren edo nongo euskera da polita. Ni basaurikoa naiz eta gure euskera ez da polita. Nik ja adjetibo hori ez dut erabiltzen. Parentesi bat egingo dut. Etxetik hitz egiten baduzu euskera, ez da meritua euskera polita hitz egitea. Euskera polita hitz egitea da meritua basaurin. Erdaldunez inguratuta hitz egin behar duzun euskera hori bai dela polita. Saiatzen naiz hau humoretik hartzen. Ni euskaldun ikasia naiz 14-15 urterekin hasi nintzen ikasten eta pentsatzen dut moldatzen naizela, euskaraz komunikatzen naiz behintzat, ezta? Eta noizean behin zuzentzen didate aditz bat gaizki egiten dudalako, baina batez ere entonazioa eta doinua hori askotan zuzentzen didate maiten hautenek ere. Eta idatzen nuen humoretik hau, ariketa kontraperformatiboa
Hitzaldi online baten erdian zuzenketa bat txatean. Ez dela ahoskatzen feminismoa, feminismoa baizik. Feminismoa, 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 feminismoa. Neure buruari autopenitentzia bat jartzea erabaki dut. 100 aldiz errepikatuko dut gaur gauean. Etorkizuna, 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 etorkizuna. Alegin hori eginez gero, neure euskara benetakoagoa izango omen da. Etorkizuna, feminismoa, etorkizuna, feminismoa. 20. zalantza egin dut, baina aurrera egin dut ala ere. Etorkizuna, feminismoa, etorkizuna, feminismoa. Eta galdera bat. Zenbat euskaldun sortu gara Euskal Herrian, etorkizuna, etorkizuna bihurtu denetik. Doinua zuzentzen didaten bakoitzean, euskaldun akastun bihurtzen naiz. Euskararen musikaltasunaren aldaketek nora eramango gaituzte. Natalia Castro irakasleari entzun nion esaldi bat niretzako ja lelo badena, aurrean duzunari esandakoa zuzentzen diozunean, frogatzen duzu ulertu diozula. Zuzentzea botere ariketa bat da. Eta ordudanik oso ondo pentsatzen dut nori zuzendu, noiz eta zetako. 3. Erraz lotxa gorritzen den feminista bat baino ez naiz. Lotxa oso presente dago nire bizitzan eta emakume askoren bizitzan. Nire kasuan badaude arrazoi asko, baina bitaz hitz egingo dut. Bata da, hizkuntza berri bat ikastea, euskara ikasten hasi nintzenean, edo hitz egiten hasi nintzenean, sentitzen nuena, ezta? Eta idatzi dut poema bat, idazteko arrazoia deitzen dena. Kalenturak gainezka egin du neure masaietan. Euskaradun nahikoa izan nahi eta ez izatearen bertigoa. Lotxa. Solaskidearen begitartean imintzio txiki bat somatu duzu. Hizkuntza berria ikastea humilazio proba da. Lotxa. Lotxa hori gabe, enaiz nor. Lotxa hori gabe, enaiz hemengoa. Ote dago arrazoi hoberik idazteko. Bigarren arrazoia eta importantena generari dagokiona, ezta? Emakume izateko lotxa pasatu behar duzu. Jaiotzen zarenean esaten dute emakumea da, eta hortik aurrera lotxa inposatuko zaizu. Fisiologiagatik, sexualitateagatik, irudiagatik, etengabe lotxa. Baina lotxa horrek oso ondo seinalatzen du non dauden gure sistemaren korapiloak. Emakume lotxa. 2 ate zituen gure eskolak. Bata neskentzat, mutilentzat bestea. Munduko gauzarik normalena iruditzen zitzaigun guri. Aurki, normaltasun hori arrakalatzera gindoa zen berberoi. Pati orduetan, mutilek izpilu satitxoak jarri ohi zizkiguten lurrean, hanka artean, gure kotoizko kulero zuriak islatzeko asmotan. Goma eta soka saltoan ere gonari arreta zeusten genion 2 eskuekin. Lotxa sentiarazten ziguten, lotxa sentitzen genuen. 20 piku urterekin autobusetik jaitsi eta aterpe izan nuen eskola, ez da jada, eraitxia izan da. Zitxak jota zuen egurra. Zitxak gure memoriari zulo. Zitxak ezin izan zuen akatu lotxa hartan ereindako amorrua. Amorru hartatik loratuko da hainbat urteren bueltan, borrokarako gure indarra. 4. Lotxaren bizipenari buelta emateko performantzea funtsezkoa da. Lotxatzearen artea. Lotxari emana naiz. Lotxatzearen artea ez pentsa, ez da simplea, ez da xaloa. Zuak gorritu ditu zure masaiak, bihotza zoraturik. Desiratuko zenuke bestea ezertaz ohartu ez izana, berandu egida. Solua ireki da zure oinpean, baina zu hor zaude, tente, presente, desagertzearen irrikan, jaustearen bertigotik ezekia. Lotxari emana naiz.
lotxatzearen artea, ez pentsa, ez da simplea, ez da xaloa. Iraganean izan dituzu zergati bikainak, baduzu favorito bat, kokotx eta masaietako bizar adoretsuarena. Goizegi zen transgenero glamuroso bihurtu ahal izateko. Horren ordez, erraz lotxagorritzen den feminista arrunt bilakatua. Lotxa da humilatuta sentitu, baina ostera ere ez sentitzeko naia. Lotxa da zarena, edo hobe, izan nahi ez duzuna, baina basarena. Lotxa da begirada jauzia, zirkuito laburra, lotxa da harreman batean etena. Jabetu arte, lotxa dela antzespena. Jabetu arte, norberaren lotxak seinalatzen duela non dagoen diferentzia zein den sistemaren giltzadura. Jabetu arte norberaren lotxa dela bestea lotxarazteko aukera paregabea. Lotxa denbora proba da. Zenbat eta gehiago findu, orduan eta trebatuago. Baina bestea lotxaraztearen artea, ez pentsa, ez da simplea, ez da xaloa. Parentesi bat egingo dut. Nik gauza hauetaz idazten dodanean edo hitz egiten dodanean emakumeek ez didate zer esaten, agian lotxagorritzen dira. Baina gizonek, bai gizonek esaten didate, zen necesidadea. Lotxari aurre egiteko performantzea funtsezkoa da, hori erakutsi digute hainbat idazlek, eta Yves Sedgwickek horretaz idazten du oso ondo. Esaten du lotxaren bidez identitate bat sortzen dugula, baina identitate horri buelta eman alzaiola. Eta hori saiatu nintzen Andres Arraren manifestuan zati bat irakurriko dizuet. Zahartzea azken batean, bizitza oso baten ondorioa baino ez da. Haurtzarotiko poz, sama, ardura guztien jorraketa egunez egun laboraturiko emaitza. Inoiz hilekoa izan banuen, aspaldi ez dut odolik bota. Inoiz bizarrik izan espanuen, oraintxe indartsu hasiko. Inoiz errena izan ala ez, ibilkera errenduko. Aniztasun guztiak abitzen dira nigan, lotxa guztiak ere bai. Baina zahartzea bada ere arrotzerria. Nor bere gorputzaren ez ezagun. Nor bere gorputzaren aurkari ere izateraino. Ezintasuna kezka, barre egiteko aukera irtenbide bakar. Egunerokotasunean nabarmenak dira eraldaketak, biologiari dagozkion iragaitzak eta lotxa. Lotxa hor beti. Txikitatik inposaturiko lotxak moldekatu du neure identitatea. Gaur zuekin, lotxa horri aurrez aurre begiratu nahi diot, eguzkiari nola, itxutzeko arriskuari tinko eutxiz. Haren baitan duen kalipua lehenengoz sumatu, lehenengoz gozatu. Lotxa hori antzestu, lotxa hori performatu bestea lotxarazteko saiakeran. Hemen naiz. Begira nazazue, entzun nazazue, usain nazazue, ukin nazazue, hemen naiz. Alaiki, oldarrez. Izan, ala ez. Izan. Bizinaiari dario kantua. Eta beti bezala nagoela dioenari erantzungo diot ezetz. Enaizela onaino heldu, beti bezala irauteko. Azalaren zimurretan, aragiaren biguntasunetan, erraietako izurietan, ezurretako minetan, irarria dudala neure memoria, neure izana, neure etorkizuna. Bost. Eskerrak baditudan hainbat emakume aldunduren babesa eta referentzia inguruan. Emakume eta pertsona batzuei esker nago hemen, hau irakurtzen, hori argi daukat. Asko dira, baina ezin ditudanak izendatuta, bueno, batzuk aipatuko ditut. Bata txikitako historia, bati buruz Miren Gillori dedikatzen diodana. Odolaren zua. Esnea sekarren hartzainaren emazteak ez omen zuen kuler hori jasten. Hala zioen gure amak behintzat. Goiz batean, haren sabeleko odolak lurraren kontra malkortu eta gure sukaldeko zorua izartu du. 1, 2, 3, 4, 11 sabel tanta. Nire pison zitronutik begira,
errosario gorriak margotzen dakizkien emakumeak txunditurik utzi nau. Odol lorratzak erredu gero, elur zapaldu gabea. Hieroglifikoak marrastuz doa, abanguardiako artea, zer den inoiz jakingo ez duena. Biratu da, ikusi nau, begi urdin sarkorrak pausatu ditu nireetan, haren sekretuaren jabe egin nau. Elurra erretzen duen odolaren zaintzaile. Kulerori gabeko emakumearen erraietatik isuri den odolak elur zurian egineko idazkun sekretuen miresle. Eta izan nuen birramona gaizto bat. Eta gero tarroago nago, ze guztiok ez duzu eukingo birramona gaizto bat. Amona Juana eta birramona Isabel. Bihotz gaitz batek eraman zuen Amona Juana, gure aita amak eskontzera zioa zenean. Argazki batetik begirari zait, ordudanik, aulkian eserita eskuak altzoan harturik. Haren ama, Isabel, gaiztoa zela zioten nagusiek. Larrekrista ez izena jarri zioten herrian. Baina zergatik galdetzen genion amari, hitzoiek beldurtu bezain txunditurik. Umeak usatzen eizituen, ez omen zen inoren laguna. Eta orain, galdetzen diot neure buruari, ea umeak ohiltzea, umeak espantatzea, ez alden emakume batek bere etxea defendatzeko egin dezakeen keinurik erradikalena. Milaka torturatu egon dira Euskal Herrian badakigu. Horietako bat Ainara Gorostiaga da. Bere omenez, idatzi nuen ikasi dut. Ala dio berak. Ikasi dut horrekin bizitzen. Ikasi dut iluntasunak beldurra ematen didala eta ikasi dut argiarekin lo egiten. Violentzia zantzuak ikusi edo sentitzen ditudanean arnasa hartzen ikasi dut. Ikasi dut alabari esaten plastikozko poltsa batekin jolas egin eta buruan jartzen duenean oroimen txarra ekartzen didala. Eskua begietan jartzen dizkidatenean haiek aldentzea ikasi dut. Ikasi dut ez dudala gustoko lan lau hankatara jartzea. Zergatik ez dudan gustoko urpean ibiltzea. Buelta ematen dut ikusten ez dudan norbaitek atea irekitzen didanean. Nago, gorputz jakintxu hori bezalakoak bizitzen ari diren erreformak, enborrezko ikasgai bihurtu beharko genituzkela unibertsitate ikasketetan. Baditut ere zenbait Andresarren ereduak, ez da? Urrunak eta hurbilak, famatuak batzuk, hemen famatu buruz hitz egingo dizuet. Eredu ahaldundunetan urrumatu. Luis Bourgeoisen armi-arma beso luzeen artean, haren aurpegiaren zimur sakon zizelkatuetan. Pina Bausken sorbalda ezurtzu eta bular jauziek agerian utzitako zetazko soineko zuriaren azpian. Bere demonioen aurka temati margotzen jarraitzen duen Paul Arregoren hortz irregularretan. Ester Ferreren denboraren irudietan, bere gorputz zaharraren larrugorritasunaren kolkoan urrumatzen naiz, zugan, zer horrengan. Eta lagunak, ai lagunak. Zer egingo genuke feministok lagunik gabe? Lema. Apatxi gabeko basandereak. Ilaje eta mota ezberdinetako pertsonaiak, indartsuak, ahulak, handiak, txikiak, potoloak, argalak, ederrak, itxusiak. Goxotasuna behar den unean goxo. Solaskideari zein arerioari barkatzen ez dioten horietakoak. Edo zein da aitzakia mintzagairen bat xehatzekoa. Edo zein da aitzakia barrez ustutzekoa. Edo zein da aitzakia barrez ahalduntzekoa. Gau itzaltzuenetan ere dantza egin ohi dut elkarrekin, dantza libre edo lotua. Maitasuna ez da lizkarri gabea, harremana ez da gorpuzten egun batean. Heriotza edo banantziagatik baten batzuk ditut galduak. Haien bidez, izan da, izan naiz. Haien hutsa ere banaiz.
zenbait izen, elkarrizketa txirikordatua, zenbait izen, oihartzunaren etxaleku, zenbait izen, adeskidetasun bakarra. Baina gaur nire favoritoetakoa da, neskatia txiki bat, Arantxa Fernandez de Garaialde nire lagun batek, jubilatua dago maistra izan zen aurre eskolan, eta kontatzen zizkigun anekdota oso politak eskolakoak, eta bat kontatu zigun eta ekarri dut poema honetara. Ikasturte berrirako plana. Irailaren 2. astean, aurreskolako ume bat negarrez hasi da. Beste bat lotu zaio eta gero beste bat. Abes batza ederrean batu dira guztiak. Baina, esan dio etxerako bidean neskatila bati aitak. Zergatik egin duzu negar eskolara posizoak zoaz eta? Aita, erantzun dio berak, aitaren enorantziak ezin harrituago. Han guztiek egiten dute negar. Ume hori irudikatu dut jendez gainezka den plazaren oholtza gainean orkestra zuzendari. Negar egin, madarikatuok, negar egin. Negar egin gertatu den guztia gertatu bainta benetan. Negar egin iraganari zo, etorkizun egarri. Negar egin elkarrekin, baote dugu plano berik urrengo ikasturterako. Benetan nago, hemen feminista asko zaudetela nik proposamen bat egingo dizuet. Elkartu zientoka emakume plaza batean eta negar egin. Orduak, negar egin, gertatu dan guztiagatik, nahi duzuenagatik, negar egin. Orduak. Gero, ikusiko dugu zerbait erre behar dugun. Baina lehenago, negar egin. Veronika Gagoren bineta bat, bidali didate duela gutxi eta esaten du. Bai, erresistentzia izango naiz, baina lehenago utzi da zuen negar egiten. Ez dugu hori egiten Euskal Herrian, nik uste dut ekintza polita dela. Baina, bueno, barrez ere egin behar dugu, ezta? Barrez lehertu. Bilbo, 2006ko abenduaren 2an, ahotsak. 3.000 emakume euskalduna jauregian. Azentu politiko desberdinak. Elkarren arteko komunikazioa ezinezkoa zirudienen aroan. Islariek haien jarduna bukatu ondoren, Virginia Emasek barrezka jarri nahi gaitu. Ez du lortuko, neure artean. Zutiarazi gaitu, barrez hasi da. Gorputz osoa mugitzen hasi zaio. Olatu legez, gainezka egin du barreak. Bidea eginez, badator gure gana. Gorputz guztiak uin horrek menpean hartuz. Etorkizunez estanda egin du aretoak. Barkatu eragozpenak, barrez lehertu beste remediorik ez dugu izan. Agurra, 3 poema gurtzeko. Eskapan. Ez gara libre izango emakume izendatuok, zaldun modernoen babesa eta baimenari behin betiko uko egin ezean. Ez gara libre izango emakume izendatuok, erraimuinean erein ziguten maitatzeko joera konpulsiboa, errotik erauzi eta berrasmatu artean. Ez gara libre izango emakume izendatuok, gizonen ahots gandorrak aldika isilarazi eta guri adi jartzen ez diren bitartean. Ez gara libre izango emakume izendatuok, hau da nire iritzia, bakardadea sortuz, bakardadean bizirauten trebatzen ez garen bitartean. Emakume izateari eskapan. Nork esango zigun guri. Nork esango zigun guri 20. mende amaieran, urrengo mendean, feminismoak, zaurgarritasunaz hitz egingo zuela, elkarren arteko menpekotasunaz, elkar zaintzearen beharraz. Eskutuko sentipenak hitz berrituek berretxita, bizitzari esan nahi osasungarriagoa. Nork esango zigun guri 20. mende amaieran, urrengo mendean, anarik eskerrak ahulak garen, kantatuko zigula, eta bere jarraitzailerik leialenon kolkoan, parni mino bat piztuko zela, itxaropena. Emily Dickinsonek idatzi zuen. Itxaropena, lumak dituen horietakoa da,
ariman pausatzen da, letrari gabeko kanta abesten du, eta inoiz ere ez da isiltzen. Eta azken poema, Belartzarrak. Asfalto artean datozen kotxeei erreparatu gabe, tente, tinko, adoretsu jaiotzen diren belar niminoen alde egiten du nik. Lorategi eta baratzetan indartsu hasten diren belartzarren aurrean makurtu. Belartzarrak agerira irteten dira, ez dira erraz erausten. Berri sortzea dute itxaropen bakar. Ni nagusia naizenean belartzarra izan nahi dut. Iruditzen zait oso metafora ona feminismoarentzat. Akatzen saiatuko dira, baina berriz jaioko gara. Bukatzen dut. Ikusi dozuenez, enaiz ausarta, beldurtia naiz, gerrillarako presnago, nahi banauzue presnago, baina jakizue, enaizela ausarta eta beraz gerrillari akastuna izango naizela. Eskerrik asko Hande Daneleri itzulpenagatik, eskerrik asko Laire, Laura eta Leireri, eta eskerrik asko zuei entzuteagatik. Mila esker. Eta arratsalde luze honi bukara emateko, mesedez, tartetxo bat daukagu orain galdera komentarioak edo zuen arteko elkarrizketa pizteko, beraz, etorri mesedez, eta tarte txiki bat dakagu ordu erditxo bat hitz egiteko. ¿Cómo lo veis? Vale. Bueno, mila esker, uste dut bastante mamitsua izan dela arratsaldea, eta besterik gabe agur. Ez, besterik gabe, bai nahi genuen aprobetxatu zuek laurok hemen zaudetela, ez, eta alde batetik agian elkarri komentariako galderak egin nahi baizkiozue abanti, bestelare publikotik ireki galderak egiteko, bi hitzaldi egon dira, bi errezitaldi, norbaitek nahiko balu orain zozer galdetu, zozer aipatu, irekia dago mikrofonoa. Estamos exhaustas. Galderaren bat? Ez, bai? Bai ez? Han. Hola, yo no tengo ninguna pregunta, solo quería dar las gracias por hablar y decir tantas cosas, las cuatro, ¿no? La cabeza. Bai, es difícil ahora ponerse a preguntar, la verdad. Sí. No sé si alguna de vosotras se ha quedado con ganas de decir algo más, comentar algo de alguna otra intervención. ¿Hacemos alguna pregunta a nosotras o nos vamos a beber una cerveza? Una cerveza. Con alcohol. Sí, por favor. O sea, no sé, a mí me parece que habéis justamente explorado las cuatro formas de, como decía María, ¿no?, de hacer agujeritos en esa montaña tan grande. No sé, algo vamos a hacer ahora que estéis las cuatro aquí, ¿vale?
y ya luego nos vamos a por un zurito de una birra o lo que sea, pero bueno, no sé, como es que no sé, como batez ere, a mí me salían como euskararen aldetik, es que me ha interesado muchísimo, miren, toda la cuestión de hiztun ona, hiztun, en fin, euskararekin egin duzun, o sea, la has mirado a la cosa desde una perspectiva tan de tantos lados, ¿es? Me gustaría como hablar no sé, como de la, no sé si pero la idea de la jerga o del slang dentro del euskera, que es una cosa que a mí me pregunto mucho, porque, bueno, está esta cosa que siempre se dice, que no, los insultos en euskera no, que no son tan... No sé si has pensado sobre eso. Eta gazteleraz ari naiz galdetzen, baino berez euskeraz... Horri buruz zer aipatu nahiko bezeno, porque, bueno, uste dut beste, tanto en el trabajo de Luz como en la poesía de María, eta Mariluz zuk nola aipatu duzun ere, zure lotxaren inguruko hausnarketa hortan, gaizkitze egite hori, baina, bueno, como purutasunaren inguruan, ez dakite pentsatu duzun, baina hor bai interes handia daukat euskara eta euskararen barruko gaizkitze egin nahitaz lan horren inguruan, por decir algo. Y ya si queréis luego cerramos. A ber, labur lasai. A ber, euskara dauka arazo handi bat kale hizkerarekin eta gazte hizkerarekin. Deitu era batera edo deitu bestera. Bueno, berez oso euskaldunak ez diren guneetako gazteek ez dutelako asoziatzen euskara gazte izatearekin edo kaleko hizkerarekin. Realitatea evidentea da. Orduan, elementu sortzaileak dira alde batetik euskainola edo frantseuskara, hor dagona da asko kaleko elementua direnak gaztelaniaz edo frantsesez esatea euskarazko sintaxia batekin, eta dago baita ere dialektoa hitz egiten den lekuetan eta euskaldun dentsitatea oso altua den lekuetan gazteek haien artean sortzen dutela hizkera. Baleartibain edo Urola Kostan edo olako lekuetan gazte hizkera dago eta haiek ez dute gaztelaniaren beharrik gazte hizkera performatzeko. Gazte identitatea performatzeko euskeraz eta biak uztartzeko. Orduan, nire zera da, uste dut esploratu daiteken bide bat dela, transdialektoen kontua. Alia, dialekto unibertsitatean abiez egin dugun azkeneko ikerketan ikusten da, gazteek, batua daukaten gazteek ez dutela egiten euskaraz, dialekto dunen aurrean, ez dira legitimo sentitzen, eta ez dute ikusten haiena gazte hizkera bezala. Orduan horretarako gaztelania erabiltzen dute. Baina badaude batzuk, esaten dutenak, ni hasi nintzen egiten usurbilkoek bezala, eta haizu. Zergatik ez, usurbilko bezala, zarozko bezala, ondarrutarrek bezala, edo nahastuta. Baliabide horiek hor dauzkagu, mugatzen gaituena da ideologia hori purutasunarena eta esentziarena. Orduan, baliabide dauzkagu pilo bat. Asuntoa da, legitimidaderik ez dugula sentitzen, eta ez dagoela zirkulazio hori, eta ez dagoela, uste dagoela kriston bidea egiteko, baina... Listo. No sé si queréis hablar de alguna cosa de esas. No sé, yo sí que te preguntaría algo, pero... Pregunta si no puedes. ¿Ya? Sí, es que cuando te escuché estaba ya muy cansada, o sea, a mí me cansa mucho escuchar la traducción. Sí, espera, entonces, que se te está cayendo. Sí. Bueno, que... No sé si te interpreto bien, pero tengo la sensación de que tú eres más bien partidaria de la pureza. No. Vale. ¡Danele! Es que a mí me parece que es tan bonito lo otro, ¿no? Claro, sí. Vale. No, o sea, ya está. El concepto en sí da como para atrás, ¿no? En general. Total. Bueno. Eso ya tuvimos, ¿no? Vale. No, pero era para aclararme, porque de verdad que había veces que decía, pero está diciendo esto, está diciendo lo otro, porque no, pero era un problema de entendimiento, de comprensión. Me alegro mucho de haberte entendido bien. Bueno, un gusto, Carla Herencia. Tengo apenas como 2 semanitas en Bilbao, soy de Costa Rica, Centroamérica. Y me da un poco curiosidad porque, bueno, hablaron del lenguaje y quisiera tal vez si pudieran ampliar un poco más como este ejercicio de la escritura
y qué reflexiones tienen ustedes cuando ese ejercicio de la escritura pasa a un contexto como este y entonces es atravesado por la oralidad y empieza a tener un montón de otros matices. Para mí fue muy interesante escuchar las diferentes formas que cada una, ¿verdad? Los matices, o sea, yo tuve ahorita un viaje por muchísimas emociones diferentes, no solo reflexiones a nivel intelectual, sino emocional, a partir de los matices y las intenciones y como todo estos, no sé, tonalidades de la voz y quisiera saber qué piensan sobre eso, sí. María, tú lo dirías muy bien, o dirías muy bien otras cosas, no sé. Para mí la oralidad es el principio de la poesía, o sea, ahí nació y tiene que estar, ¿no? Yo creo que es lo más poético que existe, la lengua oral, y que incorporarla a la poesía es algo, a mí me produce sobre todo mucho disfrute. Y ya no digamos cuando en esa oralidad se mezclan diferentes idiomas haciéndose regalitos unos a los otros. O sea, es una maravilla ya, ¿no? Cuando encuentras esa mezcolanza, ¿no? Escucharte a ti ahora hablar para mí fue un placer, ¿no? Escuchar tu acento, quiero decir. Y escuchar, antes lo comentábamos, escuchar euskera sin entenderlo. Que es que a mí es lo que me pasa cuando estoy escuchando la traducción, que en realidad quiero escucharte a ti hablar y no entender nada, pero escuchar el sonido, ¿no? Me parece precioso. Sí, yo es que también, yo pienso como Luz. Y creo que, así, por llevarlo a algo que he contado, creo que también eso es algo que la poesía lo hace resistir, ¿no? Como el sonido de la lengua. O sea, todas las capas de la lengua que decía que hay, que no son solo el sentido y que funcionan de manera, no sé, vibratoria, afectuosa, por cercanía, ¿no? Que lo ponen en el cuerpo, en el recital, que es una forma muy... que ha resistido incluso momentos de mucha escritura, o sea, momentos de que la literatura sobre todo era escrita y aún seguía el recital, a veces de manera un poco hasta rancia, como cierto tipo de recitales, pero ahí sigue porque... Y también es no solo es la oralidad, sino es la otra persona que está al lado. O sea, es el encuentro con las demás. O sea, hay una potencia de la lectura en soledad que es gigantesca, ¿no? En tu cuarto leyendo te pasan unas cosas, te pasan cosas muy fuertes, pero en el encuentro con las demás te pasan otras cosas. Entonces eso ha resistido miles de años, ¿no? Y incluso en tramos muy escritos o muy alfabetizados ha resistido el recital. Entonces es muy bonito llegar a este momento donde está renaciendo porque se necesitan muchas cosas del recital, ¿no? Y entonces es verdad que trae un montón de matices. Que también yo siempre digo que creo que también están en el poema. O sea, yo no creo que un recital te guste si no te gusta el poema, también pienso. Pero es verdad que pues te pasan cosas, ¿no? Como solo los pasitos hasta el frente, no sé. A mí hoy pues me han emocionado, ¿no? Poder ver el cuerpo moviéndose o cómo cambia el poema mismo al recitarlo. Porque, bueno, a mí me pasa por lo menos, a mí, si recitas de memoria, pero incluso... en vivo siempre hay una variación y yo siempre digo que eso también forma parte del poema, o sea, no es el que está escrito el más poema tiene un montón de versiones, ¿no? Eta gai asko aipatu daitezke errezitaldei buruz, gai asko aipatu daitezkela errezitaldei buruz edo ahoz gora irakurtzeari buruz, baina ni adibidez ni irakaslea naiz batez ere. Eta orduan azkenengo urtetan pentsatu dut nola sartu poesia edo nola sartu errezitaldiak klasean, ezta? Eta orduan gonbidatzen duzunean ikasle bat zerbait irakurtzera, karo sortzen da momentu bat magikoa dela, gertatu daiteke beste gauza askorekin, baina esan nahi dut Mariak adibidez aipatzen zuen poesia eta feminismoaren arteko
loturez, baina ni orain asko pentsatzen ari naiz horreta, ez da poesia, antropologiak, irakaskuntza, nola pizka bat nola harremantzen diren arlo hoie guztiak, ez da? Eta hor nik uste dut errezitatzearena oso potentea izan daitekela eta gutxi erabiltzen dugu normalean. Irakurtzen dugu gaizki, harin, baina ez dugu errezitatzen, ez da? Eta duan, segatik ezin dugu errezitatu antropologia edo filosofia, ez da? Horretaz ere asko dago egiteko nik uste dut. Ni pizka bat Soniaren hildora, yo tengo la sensación de haber asistido a una cosa tremenda, a un lujo absoluto, ¿no? Una mezcla de no sé, de leveza, ¿no? De cosa leve y duro, maravilla Ayala, entonces eso, mila esker. Bueno, pues cerramos. Vale. Tenemos aquí unas notitas, ¿eh? Todavía nos levantéis. Es benetan Idoia, que así como Laura y yo nos unimos a lo que dice Idoia, porque ha sido un verdadero placer esta tarde ir escuchándoos así encadenadas y además como acompañándoos en los temas y en las formas. Ha sido maravilloso, de verdad. Tenemos aquí unas cuantas notas que son gracias a Daneles Arriugarte, que nos ha traducido. María ha traído algunos libros, pósters, cosas. Quien quiera comprar, que vaya donde ella ahora a gastar dineros. Mañana empezamos aquí a las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. O sea, si eso ha parecido intenso, mañana más todavía. No sé si está Iñi por la sala, se ha ido ya a estará echando una cerveza, pero Iñi Echezarreta mañana estará montándonos para la fiesta, ahí en una sala. Entonces sí que me contaba ayer que os quería pedir que penséis bien el outfit, el look, lo que vayáis a querer llevar a la fiesta, porque va a haber momentos también de prepararse para entrar en la party. Y hablando de la party, Laura. Bai, festarako, festa dabadaban izango da, baina izen eman behar da, askok ja eman dezue, baina hala ere ez baduzu eman eta nahi badezue, mesedez sartu web horrira eta izen eman, bale? Igual egongo da foroaren arazoren bat, ez dezer gertatzen, itxoengo dugu, bakoitza, ustun denean jendea jongo da sartzen. Eta eskerrik asko, ikusi ditugu, kamiseta guztiak ja hartu dituzue, bihar egongo dira gehiago, eskerrik asko Laida eta Ane Xerra Estudioa, beraik egin dute diseinu marabilloso hau, eta hemen dabil, denbora guztia dokumentatzen dana. Eta bihar gehiago, eskerrik asko.